Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 31. La bestia del claustro carmesí. Es un error común de la mente racional creer que la corrupción es simplemente la ausencia de pureza, que la oscuridad es simplemente el cese de la luz. Se trata de una evaluación cómoda, pero en última instancia ingenua. La verdadera corrupción no es un vacío. Es una presencia violenta y consumidora, un estado donde la belleza inherente de una cosa no se destruye, sino que se redefine activamente contra su voluntad. El límite entre ambos es una membrana frágil que, una vez cruzada, la química misma del alma se altera irrevocablemente, dejando atrás un nuevo y terrible compuesto donde nada vuelve a estar verdaderamente separado de la sombra. Por otro lado, existe una terrible gravedad en el universo que tiende a la disminución. Es una fuerza lenta y paciente, que demuestra que la destrucción más profunda rara vez es instantánea, sino un proceso prolongado. El error filosófico radica en definir la oscuridad como ausencia de luz. Lo cierto es que la oscuridad es un peso específico y activo que busca consumir, no extinguir, sino incorporar el brillo de una cosa a su propia masa infinita y silenciosa. La pureza, entonces, es simplemente el objeto que aún no ha sucumbido a esa gravedad específica. Y así, el conflicto silencioso y fundamental del cosmos se desarrolla interminablemente en pequeños teatros. El papamoscas vermellón, dicen, canta no porque esté feliz, sino porque desafía el silencio que lo invade, un desafío solitario y persistente en un mundo que tiende hacia el olvido mudo. Muy por encima del límite de los árboles, allí donde empezaba a dominar la fría indiferencia del bosque del norte, aún parpadeaba una brizna de fuego puro. Era una mota de radiante desafío contra el cielo monocromático. Era una criatura definida por su color, un único y sorprendente acorde de fuego en un paisaje gris y de pinos. Su plumaje es del tono de la honestidad fundida, su diminuto corazón late con el ritmo voluntarioso de su propia existencia. Sus movimientos eran arcos agudos y decisivos de energía pura. Saltaba desde una rama baja, atrapando un insecto en el aire con la velocidad de un pensamiento y volviendo rápidamente a su percha. Ella era la pureza hecha carne, su existencia una constante y aguda declaración proactiva contra la entropía del suelo del bosque, ajena al hecho de que ser tan brillante es también ser singularmente visible. Una pregunta brillante frente a la pesada monocromía de la época, una vertiginosa declaración de pureza que atrajo la mirada e, inevitablemente, el apetito. Pero la pregunta siempre tenía una respuesta, nacida de la vieja y fría tierra. Durante días, esta singular llama atrajo la atención del intenso frío que había bajo los árboles. El depredador no era una bestia de huesos y tendones, sino una reducción del plano visual. Carecía de textura, sonido y olor perceptible. Era simplemente el punto donde fallaba toda luz, dada la aterradora apariencia de masa. Una reducción física de la luz disponible en el mundo. Esta peculiar oscuridad había estado acechando la periferia del pájaro, moviéndose tan pacientemente como el tiempo geológico, observando el patrón del ballet aéreo del fuego, esperando el lapso inevitable, matemáticamente cierto. El lobo no tenía hambre en el sentido biológico. Era un puro motor de corrupción, que no buscaba sustento, sino el cese de su opuesto. Es sombra. El lapso se produjo a primera hora de la tarde. Quizás fue el sol, o una falsa corriente de viento, pero el papamoscas vermellón calculó mal su regreso. Se posó demasiado bajo, más cerca de la tierra húmeda que su umbral de seguridad habitual, confundiendo la quietud del entorno con seguridad. Ese único y fugaz centímetro de proximidad era la oportunidad que la sombra necesitaba. El salto fue un borrón silencioso, una masa de densidad pura y fría. Quedó atrapada al instante, con sus brillantes alas extendidas contra el musgo. El impacto de la captura convirtió su grito en un chillido momentáneo y agudo, ahogado por el silencio circundante. Sin embargo, el lobo no asestó el golpe mortal. En cambio, su peso aplastante se convirtió en una enorme presión paralizante. Una pequeña y frenética explosión de fuego vermellón luchó contra una inercia negra e imposible mientras el pájaro se agitaba. Este fue el momento de resistencia para un rechazo visceral a la sombra aplastante. El lobo simplemente la sostuvo, su cuerpo era una montaña silenciosa, infundiendo un miedo frío y creciente que sabía ceniza y hierro.
Esperó hasta que lo último de su feroz lucha se redujo a un estremecimiento, hasta que su pureza sintió la contaminación de su tacto, hasta que estuvo completamente sumergida en el terror de ser completamente vista y consumida. Solo entonces, una vez que la declaración de su espíritu fue silenciada por la desesperación, el lobo con forma de sombra abrió la boca lenta y enfermizamente. Y el fuego de la pureza fue apagado por la sombra de la corrupción. El ladrido áspero de un perro callejero cortó el murmullo de la prisa del mediodía que se filtraba desde la calle. La mirada de Angra está fija en el estrecho callejón visible tras la ventana empañada del café. Para los civiles, era un muchacho de 17 años, envuelto en la chaqueta azul marino, fresca y sofocante, habitual en su barco, y bebiendo una taza de café frío ya medio terminar, que desde hacía tiempo había adquirido el color del débil arrepentimiento. La escena que se desarrollaba bajo la llovizna carecía de ideología. Era solo un perro mestizo de Shiba, flacucho y de color canela, con las costillas a la vista, que se lanzaba con una energía frenética hacia una pequeña bandada de gorriones que picoteaban migas cerca del paseo del río Camo. Un solo pájaro, momentáneamente retrasado por un trozo de pastel particularmente grande, revoloteó tarde. El perro, saboreando la posibilidad de la carne, renovó su esfuerzo con un gruñido gutural y patético. Esfuerzo. Toda esa violencia por una sola y pequeña caloría que no sustentaría a la criatura ni una hora más. El universo no funcionaba con conflictos dramáticos ni sombras activas. Funcionaba con agotamiento estadístico. El perro fallaría 19 veces de cada 20. El pájaro, si sobrevivía a los dientes, acabaría sucumbiendo a un coche, a la vejez o simplemente a la fría indiferencia de la ciudad. La pureza y la corrupción eran meros términos grandilocuentes y decorativos para el inevitable y lento declive de las cosas que simplemente seguían intentando vivir. Observó al perro fallar, tropezar con las piedras resbaladizas de Kioto y luego alejarse trotando, aburrido y derrotado, encogiéndose hasta convertirse en una mancha pasajera en la penumbra. El gorrión, completamente inmóvil, volvió a posarse de inmediato para terminar el pastel. Nunca hubo nada agradable en mandarme a hacer recados, especialmente aquellos otorgados por un autoproclamado rey de los magos. Las tardes de Kioto siempre tenían esa tranquilidad estéril. Al otro lado de la mesa, Fou comía patatas fritas, con los ojos de la pequeña bestia entrecerrados con algo que parecía sospechosamente lástima. Entonces, se nos ha encomendado la gran misión. Someter, derrocar, destruir, lo que sea, a los 5 clanes principales de Japón. Su ceja se arqueó. Una idea ridícula. De verdad. El hombre que una vez casi acabó con el mundo, reducido a un chico de los recados glorificado, que trataba con exorcistas y magos, que creían que la tradición era un arma. Casi podía oír el tono de Goethe cuando dio la orden. Las decisiones eran inevitables para él. Tal vez lo fue. Goethe realmente debe estar quedándose sin opciones. Fou, fue la respuesta apagada de la criatura, sin siquiera levantar la vista. Sí. Eso es exactamente lo que pienso. Las patatas fritas crujieron. Una farsa extrañamente doméstica. El barista le dirigió una rápida mirada insegura antes de darse la vuelta. El extranjero de piel más oscura y extraños ojos dorados, hablando con su perro, peluche animatrónico. Nadie lo sabía. Nadie quería saberlo. Los ignoró. Siempre era más fácil así. Un hombre moreno hablando con una cosplayer roedora en un café no era ni de lejos lo más raro que había pasado en Kioto. Angra apoyó los codos en la mesa con el rostro crispado. Es simplemente conveniente. El sirviente más débil del trono, yo. Las palabras sabían peor que el café. Fou miró a la criatura, que solo le devolvió la mirada con una expresión vacía, pero de alguna manera acusadora. ¿Qué? ¿Mataste a un gran dios maligno y tuviste la audacia de seguir llamándote débil? Fou, fue la simple respuesta. Angra arqueó una ceja. No empieces. Sabes perfectamente que podría haber enviado a cualquiera. Kama, Kiara, incluso Tiamat. Pero no. Me envió a mí. Seamos claros, si Goethe cree que enviarme aquí es una muestra de confianza, está más delirante de lo que pensaba. Fou miró hacia abajo. La pequeña bestia le devolvió la mirada con esa misma mirada vacía y crítica. No me mires así. ¿Crees que no puedo hacerlo? Fou
Cierto. Creen que puedo. Ambos son idiotas. Tomó nuevamente su café, removiendo distraídamente el líquido frío antes de volver a dejarlo. No era la primera vez que le pedían que destruyera algo sagrado. No sería la última. Someter a los 5 clanes es simplemente una pequeña tragedia esperando a ocurrir. Fou inclinó la cabeza. Angra sonrió, aunque su mirada se había vuelto distante. Les seguiré el juego por ahora. Si Goetia quiere que los derribe, empezaré por sus cimientos. Se levantó de su asiento. Traseon, ops, quiero decir, la versión de Tracing de todo el mal del mundo. Dejó caer unas monedas manifestadas sobre la mesa. El sonido del metal contra la cerámica resonó débilmente por el café. Vamos, perro, dijo, ajustándose la chaqueta, con una sonrisa peligrosa en su rostro. Vamos a recordarle a Kyoto por qué los dioses debieron permanecer extintos. La lluvia caía lentamente mientras la puerta se abría, el aire frío entraba a raudales tras él. Las calles brillaban con la luz reflejada, el aroma de la tormenta era denso y metálico. Las calles de Kyoto están húmedas. Fou trota tras él, con las últimas patatas fritas en su pequeña boca. No hay destino marcado en ningún mapa. Solo sigue el maná en el aire, creciendo. Las venas espirituales de Kyoto corren profundamente, eso es obvio. Es el tipo de ciudad donde el poder yace bajo tejados y callejones de hormigón, donde generaciones de magos custodian su legado con orgullo y en secreto. A Angra ese pensamiento le resulta aburrido. Así que de ahí viene, miró hacia el distrito sur, donde la presión se intensifica. Probablemente sea uno de sus santuarios. Dudo que sean solo otra manada de animales territoriales. Fou, llega la pequeña respuesta, amortiguada por una papa frita empapada. Mira a la criatura. ¿Puedes comer y hablar al mismo tiempo? Puede que tengas más talento que la mitad de la gente que he conocido. Q. La misión puede ser clara, pero la motivación no. Subyugación, consolidación de la autoridad sobrenatural. Palabras sofisticadas para trabajo sucio. Lo envían para derrocar a los 5 clanes principales. Agua, fuego, metal, tierra y madera. Juntos, forman la antigua estructura de la jerarquía mágica de Japón. Supuestamente inquebrantable. Si no, su elemento sombra es más fuerte. Es su afinidad, su naturaleza. Oscuridad sin virtud ni vicio, simplemente devoradora. Frente a algo así, el equilibrio de los 5 elementos resulta ornamental. Angra sonríe con suficiencia. Nada es inquebrantable. Todo se derrumba si pateas con suficiente fuerza. Puede imaginar sus caras. Patriarcas orgullosos, herederos entrenados, mascotas desmoronándose en desesperación mientras él los consumía a todos. Lo más importante es que todos son humanos. Son solo humanos. Humanos. A los humanos les encanta creer que el universo respeta el esfuerzo cuando los devora a todos por igual. Fou, murmura de nuevo la criatura, saltando a una barandilla para mantener el ritmo. El sonido del agua corriendo les llega desde un estrecho canal cercano. La concentración de maná es más intensa aquí, bajo la superficie, como una corriente sumergida. Puede sentir cómo las hebras se conectan hacia afuera, delgadas líneas de energía que se extienden hacia diferentes puntos de la ciudad, 5 fuentes distantes pero distintas. Una red perfecta. El plan es suicida desde cualquier punto de vista. Un hombre, quizá 2 si contamos a Fou, se adentra en el corazón de la estructura de poder sobrenatural de Japón. Pero claro, las misiones suicidas nunca significaron mucho para él. Había muerto muchas veces, de muchas formas. Morir de nuevo solo sería una repetición. Será divertido masacrar a los pobres tontos. Fou, dice la criatura, en un tono plano pero de alguna manera desaprobatorio. Tranquilos. Probablemente no ahogaré a nadie. Reanuda la marcha, con las manos aún en los bolsillos. Goetia quiere dominarlos, no exterminarlos. Pero no prometo nada. Si molestan tanto, desaparecerán. Avanza hacia el sur, por callejones bañados por la lluvia y faroles de papel. Una pequeña y maliciosa curva en los labios, que nunca llega a los ojos, se forma en su rostro. Goetia lo envió aquí con confianza. Tal vez esa confianza no haya sido infundada después de todo. La verdadera estructura de poder del mundo sobrenatural japonés no se definía solo por la fuerza, sino por el linaje y el favor divino.
En la cúspide de esta aristocracia espiritual se encontraban los 5 clanes principales. Los Kusiashi, Himejima, Shinra, Doumon y Nakiri. No eran meros practicantes del sintoísmo, sino místicos sintoístas, unidos por la sangre a un ferviente pacto centenario con los propios dioses. Durante generaciones, su propósito había sido único e inquebrantable: servir a la voluntad divina. Este servicio trajo consigo una profunda bendición. Debido a su estricta adoración y fe, las líneas más antiguas de estos clanes recibieron autoridad espiritual sobre las 5 fases, el ciclo elemental que gobernaba toda la existencia. Este poder elemental era la marca literal de pertenencia. Nacer sin esta conexión innata significaba ser considerado indigno, un paria inmediatamente exiliado de los registros familiares y del santuario. Su devoción fue también su defecto más grave. La fe es regla y la regla es fe. Los 5 clanes principales eran posiblemente la facción más prejuiciosa e intolerante de todo el mundo sobrenatural, solo rivalizada por la racista especie vampírica y el más distante de los dioses. Su sistema de creencias era absoluto, lo que convertía cualquier poder ajeno al sintoísmo en una herejía intolerable. Esto era evidente en todo sentido, especialmente en su absoluta aversión a los Sacred Gears. Quienes nacían con tales herramientas, producto de la cosmología cristiana, dones del Dios de la Biblia, eran vistos con repugnancia. Su propia existencia era una contaminación espiritual que debía ser purificada. A pesar de su aislacionismo, fueron invaluables. Su red los convirtió en la fuente más informada sobre las habilidades, facciones y seres sobrenaturales de Japón. Un vasto y viviente depósito de información. Su influencia se extiende más allá de sus territorios. Sus emisarios se encontraban entre las facciones de Japón, intercambiando información, a veces brindando orientación y, en ocasiones, manipulando resultados. Su reputación como la mayor red de información de Japón es bien merecida. Todo rumor, toda perturbación en el mundo sobrenatural, acaba por alcanzarlos. Son observadores, jueces y, a veces, verdugos. El origen físico de estos clanes estaba profundamente arraigado en la prefectura de Nara. Este territorio estaba plagado de bases que databan de la antigüedad, y su santidad y secretos se mantenían rigurosamente, principalmente por la familia Nakiri, que ostentaba la posición dominante entre los 5. Sin embargo, internamente, esta unidad era frágil. Una importante disputa de poder fracturó su propósito colectivo. Por un lado, se encontraba la secta, centrada en el santuario interior, que abogaba por un enfoque más abierto y la cooperación con otras facciones para garantizar la estabilidad. Frente a ellos se encontraban los otros 4 clanes, en su mayoría agrupados en torno al Himejima, que estaban decididos a mantener su aislamiento y a centrar todo el poder y la toma de decisiones exclusivamente dentro de sus propias filas. Atrapados entre la profunda tradición y la supervivencia pragmática, la familia Nakiri cree que el poder, sustentado por la extrema necesidad, acabará por destruirse a sí mismo. Lo han visto suceder antes, durante los cismas civiles que casi destruyeron los clanes hace siglos. Para ellos, mantener el centro es la supervivencia. Es por esta razón principal que mantienen la difícil posición de neutralidad, intentando desesperadamente mediar en el conflicto entre la tradición y la necesidad futura. Pocos son testigos del resentimiento silencioso que se acumula debajo, o de los niños exiliados que vagan más allá de los muros de Nara, aquellos considerados indignos de llevar el favor de los dioses. A partir de ahora, sabe que lo que está mirando en realidad no es visible. A primera vista, no es más que aire, pero también es algo profundamente antiguo. Él lo sabe. La barrera frente a él es una barrera de siglos de protección en capas diseñada para alertar a todos los guardianes del territorio en cuanto alguien no invitado la atraviesa. Su suave zumbido, apenas lo suficiente para advertirle. Así que eso es todo. Los 5 grandes clanes principales, y esto es todo lo que tienen para proteger su jardín. Un sistema de alarma espiritual. Para un humano, uno pensaría que después de unos cientos de años inventarían algo más inteligente. A su lado, los ojos redondos de Fou miraban fijamente el espacio vacío que tenían delante. Fou. Angra lo mira. Sí, lo sé. Es viejo. De eso se trata.
Al observar el tenue brillo del aire que delata el borde de la barrera, siente el hormigueo en la piel causado por la presión espiritual. Es inofensivo, al menos para alguien como él. Así que, si pasamos, lo sabrán enseguida. Quien quiera que esté sentado tras esas puertas del santuario. Su voz tiene un dejo de diversión. Supongo que les daré uno. Fou inclina la cabeza. Fou. Angra suspira y se rasca la nuca, mirando a la criatura. ¿Me preguntas si hablo en serio? Claro que sí. No vinimos aquí a escabullirnos. No caminé desde Kioto solo para atravesar sus tierras sagradas como un ladrón. Hace una pausa. Querían vivir según su fe y morir según ella. Entonces, ¿qué tal si nos aseguramos de que lo hagan? La idea de la sutileza nunca le ha atraído. No es que sea incapaz de ello, es solo que fingir le parece inútil. Los clanes construyeron su orgullo creyendo que lo divino los protege. Así que, ¿qué mejor manera de empezar que hacerles saber que un divino ha llegado? Además, dice, mirando la barrera brillante, quiero que vean quién vino a buscarlos. Su sonrisa es breve, sin humor, pero dura un instante antes de desvanecerse. Esta noche tendrán un dios. Pero no del tipo al que rezan. Fou se mueve sobre sus patas y lo mira de nuevo. Fou. Angra arquea ligeramente la ceja. No tienes que venir si no quieres. Puedes sentarte aquí y esperar. No habrá silencio una vez que estemos ahí. Fou. Sí, eso pensé. Se pasó la mano por el pelo. Tienes agallas para algo que parece un juguete de peluche. No hay tensión en su postura al avanzar. El suelo se siente normal bajo sus pies. Nada cambia hasta que está a un paso de distancia. La superficie invisible titiló al avanzar. Se siente como caminar sobre el agua. La sensación dura solo un segundo antes de desvanecerse, dejando tras de sí un leve pulso que se extiende como un faro. Todo el lugar debió sentirlo. Mira a su alrededor con indiferencia, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta. Listo. Supongo que nos esperan. Fou corre tras él, y su pequeña figura desaparece en el mismo espacio. La criatura aterriza suavemente junto a Angra y mira hacia arriba. Fou. Sí, responde Angra, mirando hacia los edificios distantes al otro lado de las puertas. Ya lo siente correr. Hace una pausa mientras observa las luces que empiezan a brillar en las profundidades del recinto. ¿Sabes? Lo curioso de ellos es que se creen elegidos. Todos creen estar bendecidos. Pero si les quitas esa fe, solo son personas que aprendieron a esconderse tras los rituales. El mismo miedo y arrogancia, solo que por el lenguaje que usan para justificarlo. Fou vuelve a inclinar la cabeza. Fou. Sí, hablo demasiado. Quizás me gusta más escucharme a mí mismo que escucharlos predicar. El sonido distante de movimiento comienza a llegar a sus oídos. Puertas abriéndose, pasos apresurados, el zumbido de la energía espiritual preparándose. Supongo que no tardó mucho. Fou salta sobre su hombro, con el pelaje erizado de emoción. Fou. El pulso continuó extendiéndose por toda la prefectura, y cada hombre, mujer y niño de los 5 clanes principales lo siente correr por su piel de una manera familiar. Los habitantes de Nara salen corriendo de sus casas en cuanto suena la alarma. Las calles se llenan rápidamente, el sonido de las sandalias rozando la piedra y las voces chocando. ¿Sentiste eso? Es una presión divina. Un dios debe estar aquí. ¿Pero por qué durante la tarde? No puede ser casualidad. Las barreras no reaccionan a menos que algo sagrado las cruce. Los más jóvenes parecen inquietos, indecisos de si deberían estar emocionados o asustados. Los mayores, en cambio, eran la confianza que nace de la fe. Sus ropas ceremoniales barren el suelo al caminar. Para ellos, esto es un deber. A los dioses, sin importar sus intenciones, hay que saludarlos como es debido. Dentro del salón principal, los representantes de los 5 clanes principales se reúnen rápidamente. El anciano Kusiasi habla primero. ¿Quién de los santuarios recibió el primer pulso? Un sacerdote hace una reverencia. La barrera exterior cerca de la entrada norte, señor. La señal energética era fuerte, comparable a un descenso divino. El representante de Shinra se cruza de brazos con expresión escéptica. ¿Comparable? No uses esa palabra a la ligera.
Si un dios ha cruzado, debemos actuar según el protocolo. El anciano Doumon asiente con firmeza. No debemos ofender. Preparen los estandartes ceremoniales y las ofrendas. No se acerquen sin reverencia. La anciana de Imejima, una mujer mayor de rostro austero, junta las manos. La última vez que un dios apareció en persona, fue antes de que la mayoría de nosotros naciéramos. Esto es una bendición. Deberíamos darles la bienvenida, no cuestionar el momento. El líder Nakiri, más joven que los demás pero sereno, habla con más cautela. Aún así, no es inusual. Las barreras sirven para avisarnos. Al menos deberíamos confirmar que entró exactamente antes de realizar los ritos. Su tono le valió algunas miradas de desaprobación, pero nadie objetó. La secta escuchaba en silencio. Un anciano habló con cansancio. Sea divino o no, si los kami lo desean, debemos enfrentarlo abiertamente. Avisen a todos los sacerdotes al patio norte. Recibiremos al visitante como es debido. En cuestión de minutos, las calles que conducen al límite exterior se llenan de curiosos. Los ancianos encabezan la procesión, portando incienso y estandartes con los símbolos de sus deidades patronas. Los murmullos se desvanecen en un silencioso asombro a medida que se acercan al lugar. Todo sacerdote puede sentir el residuo de la divinidad, algo poderoso y antinatural que cruzó la barrera. Pero cuando llegan al borde del terreno, no hay nada allí, excepto la distorsión del aire que insinúa que algo ha pasado. Los ancianos intercambian miradas. El anciano Kusiasi entrecierra los ojos. Esto no puede ser. La barrera registró un cruce. La mujer de Imejima da un paso al frente. La presencia era evidente. Pero se ha ido. Una voz suave y repentina trajo suciedad a la multitud. Era una voz contaminada que no se puede borrar. Bueno, la sangre vieja corre despacio. Así es como se reacciona cuando algo divino aparece. Todas las cabezas se giran hacia el sonido. Todos lo perciben instintivamente. Las técnicas de purificación, arraigadas en sus instintos, les gritan que lo que habla no es sagrado ni bendito. No pertenece a la luz. Es una mancha. El ruido en sus cabezas se desvanece. Sobre uno de los tejados, una figura solitaria se yergue. Cabello negro ligeramente alborotado, chaqueta a media cremallera, expresión indescifrable. Los mira sin interés, con una expresión dorada y monótona. Sus ojos son serenos, pero cuando se encuentran con los de ellos, el corazón de cada uno se encoge. Dura menos de un segundo, una punzada de puro instinto, antes de que se obliguen a enderezarse de nuevo. Él no hizo ningún comentario sobre su vacilación. Fo estaba en su hombro, entretenido. Fou. Sí, lo sé. Intentan aparentar serenidad, siempre se nota cuando la gente construye su orgullo alrededor de alguien que no conoce. Abajo, uno de los ancianos recuperó la compostura más rápido que sus hermanos, el líder de los Kusiasi, con expresión tensa y contenida. Identifícate, forastero. Entrar a estos terrenos sagrados sin ser invitado es invitar al juicio. Angra está considerando si seguirle la corriente al hombre o no. ¿Juicio, eh? ¿Cuándo fue la última vez que tu juicio cambió algo? Distraídamente, notó que los sacerdotes detrás del anciano aferraban talismanes, murmurando versos de purificación en voz baja. No podían evitarlo. Cuanto más lo miraban, más intentaban sus instintos rechazar lo que veían. Puede sentir el miedo que les rodea. No le repugna. Simplemente confirma lo que ya sabe. Su maldición es algo que no pueden purificar, porque no pertenece a este mundo. Eso es lo que pasa cuando vives demasiado tiempo pensando que todo debe encajar con tu idea de lo divino. Al final, aparece algo que no encaja. La anciana Imejima, de pie junto a la Kusiasi, alza la voz. ¿Cómo te atreves a hablar así en presencia de los elegidos por los dioses? Mírate, inmundicia. Fou hace un sonido que casi parece risa. Fou. El representante de Shinra levanta la mirada para recuperar el control del momento. Explique su propósito. Si tiene asuntos aquí, dígalos. De lo contrario, váyase antes de que lo purifiquemos. ¿Crees que puedes purificarme? Exhala una breve carcajada por la nariz. Adelante. Inténtalo. Nadie se movió. Su aura, que no pertenece a ningún lugar, les impedía acercarse.
Angra los observa con cierta diversión. Se lo voy a poner fácil, dice al instante. Ustedes son los 5 clanes principales, ¿verdad? El orgullo de la Orden Mística de Japón. Los que dicen hablar en nombre de los dioses. Digamos que vine a ver si ese orgullo aún se mantiene. Porque desde donde estoy, solo veo gente que ya no sabe a qué le rezan. Sus palabras no son fuertes, pero hieren con fuerza. Los jóvenes del público palidecen. Los mayores se mantienen firmes, aunque incluso su compostura se tambalea bajo la presión de su presencia. No hay emoción en esta rutina. Son obstáculos, arrogantes quizás, pero al fin y al cabo, solo personas que se aferran a viejas creencias, porque es más fácil que enfrentar lo que tienen por delante. El mundo sigue produciendo el mismo tipo de fe una y otra vez, y la gente sigue pensando que la suya será diferente. En fin. Si ya terminaste de intentar averiguar si soy santo o no, podemos saltarnos las presentaciones. Puedes llamarme Vengador. Eso es todo lo que necesitas. Fou salta de su hombro. Fou. Sí, responde Angra en voz baja. Supongo que ya basta de hablar por ahora. Parece que necesitan tiempo para procesarlo. Baja la mirada hacia los clanes reunidos, con expresión inexpresiva de nuevo. Pero date prisa. Vine aquí para acabar con la pequeña franquicia de tus dioses. En otras palabras, estoy aquí para derrocarte. Algunas cabezas giran, los ojos parpadean y el silencio se extiende sobre el patio. Lentamente los golpea. La comprensión, el absurdo. Algo se resquebraja. La idea de que un desconocido diga eso delante de ellos es ridícula. Escandaloso, incluso. Los ancianos del clan Kusiasi son los primeros en soltar un bufido, seguidos por el Dumon. Poco a poco, la risa se extiende como la pólvora. Una risa profunda, burlona e incrédula que llena la sala hasta que casi suena como un coro. Pocos aplauden, divertidos por el descaro de lo que acaban de oír. Los 5 clanes principales no son familias comunes. Son místicos sintoístas, descendientes de aquellos que una vez fueron bendecidos por los mismos dioses. Generación tras generación, han producido prodigios espirituales capaces de limpiar regiones enteras de maldiciones. Su influencia se extiende más allá de Nara, más allá de Kioto. Son una autoridad ambulante, de esas que dictan qué se considera sagrado y qué no. Durante siglos, nadie se atrevió a hablar abiertamente en su contra. Y luego está este hombre. Un desconocido, vestido con vaqueros y camiseta de béisbol, con las manos en los bolsillos, diciéndoles en la cara que los va a derrocar. Es como un perro callejero ladrando a un trueno. Angra simplemente los mira fijamente. La gente como ellos nunca se toma en serio las advertencias hasta que empiezan a sangrar. No le importa. Es más fácil así. Prefiere que se rían primero. Así que, ríete. Los fuertes siempre se ríen cuando alguien está por debajo de ellos. Así es más fácil aplastarlos después. Los ojos del perro brillaban con picardía. La criatura parecía inocente, pero observaba a la multitud con una atención inquietante. Dale unos minutos. La risa parará. Algunos de los miembros más jóvenes del clan intercambian miradas. La risa de sus mayores parece fuera de lugar. El extraño en la azotea no reacciona en absoluto. No está nervioso, ni enojado, ni a la defensiva. Hay algo raro en esa compostura. ¿Quién es? No siento ninguna presencia. Pero, no es normal, Susaku. No puedo interpretarlo. Si no puedes interpretarlo, tal vez estés pensando demasiado. Probablemente solo sea un lunático. Es posible. Seiryu no parece convencido. Pero he visto a muchos lunáticos. Ninguno reacciona así. Sus voces se pierden entre las risas que los rodean. Los ancianos del clan Kusiasi casi se secan las lágrimas, mientras los miembros de Doumon niegan con la cabeza. Los Nakiri guardan silencio. No hay satisfacción en amenazar a quienes no entienden lo que se avecina. Pero hay que empezar por algún lado. Alguien tiene que derribar esta vieja estructura. Estos clanes llevan demasiado tiempo jugando a ser dioses, y según su experiencia, los dioses tienden a olvidar lo que se siente al sangrar. Fou gira ligeramente la cabeza. ¿Qué? ¿Quieres que los detenga? Fou. Sí. Ya sé a qué te refieres. Son muy ruidosos.
Pero claro, los dejaré reír un rato. Aún no le hacen daño a nadie. La risa alcanza su punto álgido. Algunos de los exorcistas más jóvenes dejan de reírse entre dientes. Los mayores, sin embargo, lo encuentran insultante. Ver a un hombre y su mascota charlando tranquilamente encima de ellos, como si la situación no fuera más que una broma, empieza a irritarlos. Charlas descuidadas con tu mascota delante de nosotros, forastero. ¿Crees que mereces la atención de alguien? Te has vuelto loco. Grita un anciano del clan Kusiasi. Fue el primero en reírse de él, así que Angra ya tenía su objetivo en mente. Fou inclina la cabeza. Fou. Su sonrisa se desvanece. Sí, murmura en voz baja. Tienes razón. Se están volviendo molestos. Supuso que era suficiente. Que se rían significa que aún no tienen miedo. Esboza una leve sonrisa sin humor. Eso cambiará ahora. La risa se apaga poco a poco. Una a una, las cabezas se vuelven hacia él. Algo en el ambiente se ensombreció. Desde la sombra bajo sus pies, un ligero temblor en la oscuridad, como agua ondulándose bajo la luz. Sin previo aviso, un zarcillo negro se lanza hacia adelante. No es magia que nadie pueda reconocer. Es más rápido que el aire. El sonido que produce es casi inexistente, más parecido a un breve crujido de movimiento que a algo sólido. Las palabras del anciano se detienen a media risa. Su expresión se congela por la confusión. Baja la mirada. Una lanza de sombra negra le ha atravesado el abdomen. Parece no entender qué ha pasado. Abre la boca como si quisiera hablar, antes de que su piel empiece a oscurecerse por el contacto. Se extiende hacia arriba, rápidamente. Su piel se hunde, el color desaparece de su rostro mientras algo lo devora por dentro. El proceso es terriblemente silencioso. En cuestión de segundos, todo su cuerpo comienza a disolverse, sus bordes se desmoronan como arena atrapada por un viento fuerte. Sus huesos, su piel, su alma misma, se consumen en la oscuridad, sin dejar rastro. La sombra permanece abajo, devorando lo que queda como si nunca hubiera estado allí. El patio queda en completo silencio. Angra mira a Fou. Sí. Te dije que pararía. Todos lo miran fijamente. El miedo está en sus ojos. Eso es lo que pasa cuando no te callas cuando hablo. Él sabe exactamente lo que están pensando. ¿Cómo puede un humano hacer eso? ¿Qué clase de maldición era esa? Matar es solo un avance en su tarea. Los débiles se aferran a la divinidad. Los fuertes construyen la suya propia. Él no se ve como ninguno de los dos. Simplemente hace lo que vino a hacer. Captan el mensaje. Lo que hizo Angra es algo nunca antes visto. La eliminación total, tanto del cuerpo como del alma, es imposible según su cosmovisión. Un hombre que dirigía sus oraciones, una persona mayor, ya no está. Durante generaciones, han sido protectores del equilibrio espiritual de Japón. Ver a uno de los suyos asesinado por un forastero, alguien que apenas parece mayor que sus discípulos, es humillante. Un hombre de Kusiasi, con el rostro desencajado por la furia, avanza. Bastardo. Mataste al anciano Hachirou. Forma sellos con las manos mientras una luz verde brilla en sus dedos, la marca del elemento madera de Kusiasi. Una ola de enredaderas brota del suelo hacia él. Pero antes de que puedan alcanzar sus pies, se detienen. Las sombras en el suelo eran como un estanque viviente que absorbía la magia por completo, las plantas ennegreciéndose y desintegrándose en polvo. El hombre retrocede tambaleándose, confundido. ¿Qué? La sombra surge y arremete como una marea. Lo envuelve antes de que pueda terminar sus palabras. Su grito se convierte en un jadeo ahogado mientras su cuerpo se desploma sobre sí mismo, con un crujido audible en los huesos antes de desaparecer en la oscuridad. En el momento en que el segundo hombre desaparece, docenas de talismanes destellan en el aire. El fuego del clan Imejima arde con fuerza y brillo, tiñendo el patio de naranja. La magia del agua del clan Doumon choca con las llamas, y el vapor se eleva en densas nubes. Las espadas metálicas del clan Shinra se forman en el aire y se disparan hacia adelante, mientras que las vides Kusiasi brotan del suelo y los talismanes Nakiri endurecen la tierra bajo sus pies. Es un caos. Se supone que este es el ejército espiritual más elitista de Japón.
Solo están lanzando elementos como niños sin una pizca de coordinación. Angra se mantiene alejada del centro del caos. Una enorme llamarada ruge hacia la posición de Angra. Una lanza de acero condensado la sigue de inmediato, seguida de olas de agua y viento desde ambos lados. El cielo sobre ellos se ilumina con los colores de la magia sintoísta. La ofensiva combinada de 5 casas principales a la vez. Las explosiones arrasan el edificio. El polvo y las llamas cubren la zona donde se encuentra Angra. El suelo tiembla por el impacto. Algunos de los exorcistas más jóvenes vitorean. Lo tenemos. Grita alguien. Toda la sección del tejado donde se alzaba Angra ha desaparecido, junto con los muros superiores. Pero en el cráter que quedó, el suelo está completamente negro y se extiende hacia afuera. Un Angra ileso se encontraba de pie mientras las sombras se arrastraban a sus pies. ¿Me estás lanzando fuegos artificiales? Vamos. Esperaba más de lo mejor de Japón. Cuando otra descarga lo impacta, no se oye ningún sonido. La energía se desploma hacia adentro, doblándose hacia la sombra de Angra, drenada de su propia existencia. Las maldiciones que saturan su cuerpo absorben el poder elemental al instante, disolviéndolo en corrientes invisibles. Todo rastro de magia simplemente desaparece en él. Los exorcistas retroceden tambaleándose al darse cuenta de lo que acaba de pasar. El líder del clan Shinra, un hombre mayor con túnicas a capas, grita: «Está absorbiendo nuestros hechizos. Cambien de formación. Usen etiquetas de sellado». Levanta la mano y el suelo se estremece cuando la sombra irrumpe en una violenta ola. 6 zarcillos, más gruesos que troncos de árboles, se lanzan contra los exorcistas que avanzan. Sus barreras protectoras se rompen como cristales. En cuanto la sombra los toca, comienzan los gritos. Las maldiciones se propagan rápidamente. Su piel comienza a arder por las propiedades de todo el mal del mundo, que disuelven carne, alma y magia por igual, sin dejar rastro. Los supervivientes empiezan a rezar contra oraciones, invocando ritos de purificación con desesperación, pero ninguno surte efecto. Fue una resistencia pobre. Su magia se centra en la purificación. La maldición los consume demasiado rápido como para controlarlos. Están acabados. Alguien de Doumon intenta apagar la sombra que se extiende, invocando un torrente del cielo. La masa negra simplemente devoró el agua en el aire. Se convirtió en niebla, luego en vapor negro. Al tocar el suelo, este se corroe y las plantas se pudren. ¡Fou! La pequeña criatura salta a una viga cercana del techo. Ver a su supuesto amo rodeado de cientos no parece molestarle en absoluto. Sí, anda, juega un rato. Pero no mates a muchos. Puede que necesite algunos. ¡Fou! La criatura sale disparada a una velocidad cegadora. En un instante, Fou patea a uno de los miembros de Shinra directamente en el pecho. El hombre vuela hacia atrás a través de una pared de madera. Otro se lanza hacia adelante con un talismán, pero Fou gira en el aire y le da una patada en la mandíbula, enviándolo a un montón de escombros. La atención de Angra se centra en el público. Tal vez debería insultarlos aún más. Todo lo que veo es un montón de gente asustada que piensa que la fe los hace intocables. Uno de los ancianos de Imejima tenía la túnica rasgada y la mirada aterrorizada. ¿Qué es? Ningún humano puede controlar semejante poder. Angra lo mira un largo instante, en silencio. Luego, con una leve sonrisa, responde: «Tienes razón. No soy lo suficientemente humano para tu comodidad». Extiende la mano y la sombra vuelve a estallar, engullendo otra sección del patio. Los gritos se intensifican a medida que su energía quema sus hechizos, derrite sus encantos y consume todo lo que se atreve a tocarla. A estas alturas, la mitad del patio estaba agrietado por la energía y los olores a ozono y hierro quemado. Un rugido cercano sacude el patio como un trueno, lo que impulsa a Angra a notar a un hombre con el pelo rapado y ojos desorbitados. «Bastardo. ¿Qué les hiciste? ¿Qué le hiciste a mi gente?». Angra lo mira con la mirada perdida por un momento antes de responder cortésmente. Estaba mirando fijamente los ojos del joven, que tienen forma de gato. ¿Te refieres a esa gente que decidió que sería divertido reírse de desconocidos? Acabo de limpiar su error. Llámalo, divina ironía, ya que a ustedes les gustan ese tipo de cosas. No te burles de mí.
rugió, y Touki se cernió sobre su alrededor. Un brillo metálico recubre sus brazos, demostrando su identidad como Shinra, mientras se lanza hacia adelante, en un movimiento borroso. Su puño se estrella contra el suelo donde Angra estaba, pero Angra ya estaba a 3 pasos de distancia. El suelo donde golpeó se licúa en un lodo negro. La respiración de Byaku tiembla. Su bestia sagrada grita en su cabeza que se mueva. Retrocede instintivamente, rodando. El lugar donde se encontraba se desvanece, y la tierra misma se corroe hasta convertirse en nada. Sus instintos le gritan: no lo toques. Su Touki se intensifica al máximo, reforzando su cuerpo con piel metálica. Impulsa su mano hacia adelante, moldeando el aire con una vibración de energía metálica, convirtiéndolo en docenas de cuchillas brillantes que se disparan hacia Angra. Cada hoja se derrite en vapor negro antes de siquiera alcanzar la ropa de Angra. El miasma maldito devora la energía, sin dejar el más leve sonido. Metal. Estás tirando piedras al océano, chico. Cállate. Grita Byaku de nuevo, corriendo en una trayectoria curva, intentando flanquearlo. Su oponente apenas se mueve. Su sombra fluye en la misma dirección, cortando cualquier ángulo posible. Byaku intenta acercarse, sabiendo que no llegará a nada intercambiando golpes desde lejos. Pero cada vez que cambia de postura y avanza poco a poco, siente una opresión en el pecho. No te acerques. Se desliza por el suelo y encuentra un flanco. Conecta una patada circular con la potencia suficiente para destrozar una puerta de acero. Angra ni siquiera la esquiva. La patada nunca conecta. Un tentáculo de sombra se alza a mitad de un ataque, atrapando la pierna de Byaku a medias. Se enrosca antes de que sus nervios siquiera registren el contacto. Reaccionando rápidamente, usa a Touki para reforzarse y liberarse, pero le quema. La parte de su pierna que lo tocó comienza a corroerse, con o sin Touki. El dolor le obliga a gruñir. Eres rápido. La mayoría ni siquiera tiene tiempo de gritar. Byaku se muerde el labio con tanta fuerza que sangra, liberándose. Su espinilla parece como si la hubieran sumergido en ácido, pero su Touki empieza a reparar el daño. Cae varios metros hacia atrás, jadeando. Observó con enojo el creciente charco de corrupción que se extendía por el campo. Su piel comienza a brillar con energía blanca. La bestia sagrada en su interior se agita y su cuerpo empieza a cambiar. Sus músculos se tensan, garras brotan de sus dedos y sus pupilas se abren como rendijas. El aire a su alrededor se distorsiona por la presión. Una transformación. Angra observa atentamente. No, esto es más bien un aumento personalizado de la destreza interior. Sus ojos se abrieron de par en par. La simbiosis espiritual de las bestias sagradas de los 5 clanes. Eso significa que quien tiene ante sí es el heredero del tigre blanco. Byaku enseña los colmillos, con una voz más grave, casi bestial. Mataste a mi gente, insultaste a mi clan, te arrepentirás de haber venido. Angra se encoge de hombros lentamente. Tal vez. Pero no eres tú el que tiembla. Señaló sus piernas. Le temblaban mucho por haber estado a punto de morir. Esa frase le llega. Byaku gruñe y vuelve a la carga. Sus garras rasgan el aire mientras el suelo bajo sus pies se agrieta por el impacto de sus pasos. Pero la sombra lo alcanza antes de que sus manos alcancen su objetivo, elevándose para interceptarlo. Por un instante, todo es una mancha blanca y negra. Angra permaneció dentro de su creciente oscuridad. Los movimientos de Byaku son feroces, pero su equilibrio está atrapado. Cuando asesta un golpe, la sombra intenta consumir sus extremidades. No tuvo oportunidad de alcanzarlo a medida que el campo oscuro se expandía. Byaku ruge. Sus garras chocan con la sombra de Angra, liberando una ráfaga de Touki que sacude el patio. La ola negra la consume al instante, dejando solo su grito y el olor a metal quemado. Una repentina llamarada de calor rasga el aire, obligando a su cuerpo, casi en piloto automático, a ejecutar un suave y sin esfuerzo paso lateral que lo coloca a 2 metros de la trayectoria del proyectil, esparciendo piedra fundida y ceniza por el patio. El fuego arde con tanta intensidad que le quema los ojos. Angra chasquea la lengua. Vaya, qué grosería. El polvo se disipa.
Justo detrás del origen del proyectil en llamas, dos figuras pasan corriendo junto a Angra hacia Jaco, quien estaba de rodillas, con el rostro contorsionado en un silencioso grito de agonía. Su pierna derecha, desde la pantorrilla hacia abajo, estaba deshaciéndose. El hueso ya mostraba signos de la repugnante corrosión. El chico de la chaqueta azul poseía una intensidad concentrada, casi frágil, tras su mirada con gafas. La joven era de una belleza impactante. Su larga cabellera negra caía en cascada alrededor de un rostro que, a pesar de su elegancia y rasgos suaves, denotaba una innegable firmeza. Tardó unos segundos en reconocer que recordaba haberlos visto antes entre la multitud de clanes. Emiten la misma energía espiritual amplificada e irritante que la cabeza rapada, notó Angra para sus adentros, con una pequeña y casi imperceptible mueca formándose en sus labios. Herederos de las bestias sagradas, entonces. Claro. ¿Por qué se molestaría alguien más en asistir a esta aburrida pelea? Le parecía casi divertido que los clanes altivos siempre enviaran a sus mejores, a sus más poderosos, solo para verlos derrumbarse ante algo tan simple como el mal puro y auténtico. Esto decía mucho sobre su pequeño y aislado mundo. Simplemente no podían comprender un poder que no se adhiriera a sus pulcras y claras reglas de pureza espiritual y equilibrio elemental. Los ojos rojos de Suzaku se fijaron inmediatamente en la pierna destrozada de Jaco, y un suave jadeo escapó de sus labios, rápidamente reemplazado por una feroz determinación. Ella se arrodilló a su lado, con sus manos suspendidas sobre la extremidad putrefacta, y una oleada concentrada de manipulación de fuego mezclada con su profundo dominio de la magia envolvió la herida. ¿Qué es esto?, murmuró, con voz suave pero llena de un inconfundible temor. Es una maldición de alto nivel, algo verdaderamente aborrecible, estoy intentando purificarla, pero... Angra observaba con curiosidad distante. Su fuego espiritual efectivamente estaba funcionando, creando una línea visible de demarcación entre el tejido en disolución y la carne sana, pero el proceso era lentísimo. La enorme densidad y la naturaleza virulenta de la maldición, alimentada por la malicia humana concentrada equivalente a 6.000 millones de maldiciones, resistieron incluso sus poderosas llamas purificadoras con una persistencia terca y vil. Podía sentir su sombra chisporroteando en los bordes por su aura purificadora. Entrecerró los ojos, intrigado. La purificación funciona, técnicamente, pero es un trabajo pesado. Se consumirá mucho antes de que se acabe esa podredumbre. Creen que pueden purificar algo que es la esencia misma de la maldad humana. Menudo chiste. Analizó Angra. Jaco aprieta los dientes. Quema Touki, no puedo detenerlo. Me está devorando. Al verla ocupada, el hombre de las gafas dio un paso al frente, con una postura impecable a pesar de la tensión. El aire a su alrededor crepitaba levemente, y el tenue aroma ozono se mezclaba con el aire quemado. Se dirigió directamente a Angra, con la voz tensa, presa de una furia contenida y la rígida cortesía de su clan. Tú, comenzó, ajustándose las gafas con un gesto rápido y nervioso que Angra notó. Obviamente no te alineas con las pocas familias mágicas establecidas en la zona de Kyoto Nara. Mataste a miembros de nuestros clanes y ahora estás infligiendo un daño indescriptible a Jaco Shinra, sucesor de la bestia sagrada. ¿Quién eres exactamente y cuáles son tus intenciones? Dímelo ahora, antes de que esta situación se vuelva irreversible para ti. Una amenaza. Angra ladeó la cabeza. Sus ojos dorados brillaban con diversión. Metió las manos casualmente en los bolsillos de sus vaqueros azules rectos y ajustados, la imagen del ocio absoluto. Irreversible para mí. Rió, con un sonido breve y seco. ¡Qué rico! Eres tú quien ve cómo la pierna de tu amigo se derrite como cera de vela. Pero bueno, ya que lo pediste tan educadamente, aunque preferiría que siguieras gritando como cabeza afeitada. Hizo una pausa para saborear la tensión palpable que emanaba de los tres poderosos jóvenes herederos. Mis intenciones son simples, quiero someter y derrocar a los 5 clanes principales. Ya sabes, por diversión. Solo para echar unas risas. Es terriblemente aburrido el mundo sobrenatural, así que pensé en cambiar las cosas, provocar un pequeño apocalipsis, tal vez quemar algunos santuarios. ¿Por qué no? Al fin y al cabo, ustedes creen que su pequeña burbuja de poder y tradición es tan importante, tan esencial para el equilibrio del mundo.
Solo quiero ver qué pasa cuando la reviente. Los ojos del chico de las gafas se abrieron de par en par tras sus gafas. La frívola presentación de una amenaza tan monumental fue claramente mucho más impactante que cualquier declaración formal de guerra. Angra se encoge de hombros. Es lo que hago. Podría decirse que es un pasatiempo. Me mantiene el día interesante. Yaco, sudando de dolor, gruñí. ¿Crees que esto es divertido? ¿Te parece divertida la destrucción de siglos de tradición y la vida de innumerables personas? Siseó el de las gafas con genuina indignación. ¿No tiene sentido de la justicia? ¿Ninguna brújula moral? Angra sonrió, una expresión lenta y depredadora que finalmente despojó al último barniz de su fachada relajada, revelando la crueldad que se escondía debajo. ¿Justicia? Se burló con sarcasmo y profundo nihilismo. Esa es una de esas pequeñas mentiras que la gente como ustedes se dice a sí misma para sentirse mejor por el hecho de que son tan horribles como todos los demás, solo que con mejores capas y casas más grandes. El mundo no es una obra de moralidad en blanco y negro donde la justicia siempre gana. Es un desastre vasto, gris y repugnante, un pozo negro de hipocresía, egoísmo y dolor interminable e inútil. Sus clanes se basan en la discriminación, en oprimir a los demás para poder sentirse importantes. Acumulan poder y predican pureza mientras sus manos están tan sucias como las de cualquier ladrón común. Abrió ligeramente los brazos, un gesto de revelación casi mesiánica. No necesito una brújula moral. Soy el reflejo auténtico y feo del deseo más profundo y oscuro de todo ser humano. Soy una locura, soy una injusticia, pero solo les digo la verdad sobre el mundo, algo que su cómoda magia elemental no puede arreglar. La realidad es demasiado para su delicada sensibilidad. Creer en los demás es un error. Cada uno busca su propio beneficio. La única variable es el método, y el único bien que surge de algo suele ser el que me beneficia o confirma mi punto. Que todos son fundamentalmente débiles y que sus supuestas buenas intenciones son solo una fina capa sobre un núcleo de puro y patético interés propio. Las palabras los golpearon con la fuerza de golpes físicos, debido a la pura y corrosiva verdad que llevaban dentro. Una intensidad fría y abrasadora los heló mucho más que el calor infernal de la corrosión. Miraron al hombre, cuyos ojos brillaban con una extraña y oscura comprensión, y una aterradora comprensión comenzó a asomar. No era un demonio en busca de venganza, ni el típico villano ávido de poder. Esta era una criatura que había visto las partes más profundas y complejas del mundo, y simplemente decidió que la respuesta más racional y lógica era la destrucción total y despiadada, simplemente porque era lo más honesto. El exterior divertido y burlón se desvaneció, y lo que quedó fue un vacío fundamental y cruel, una perspectiva nihilista que veía toda su existencia como un juego tonto e inútil que podía terminar por capricho. La locura de su perspectiva, la absoluta falta de empatía humana o de deseo de algo que no fuera el caos, se hizo cegadoramente clara. «Estás loca», susurró la chica, con los ojos abiertos, una mezcla de terror y una furia feroz y protectora que amenazaba con desatar todo su poder. La corrosión en la pierna de Jaco pareció afianzarse, casi en respuesta al discurso de Angra, y su esfuerzo de purificación se vio dificultado. «Quizás», respondió Angra, encogiéndose de hombros. «Te estoy mostrando cómo luce tu santidad cuando se quema por dentro. No estoy aquí por venganza ni por justicia». Justicia es una palabra que la gente usa cuando quiere justificar su violencia. Alguien tiene que derribar a quienes creen poder juzgar qué debe vivir y qué debe morir. Eso es todo. No me importa si el mundo arde. De hecho, lo prefiero cuando arde. Es más fácil ver quién es honesto cuando el humo se disipa. La mente del chico de las gafas se quebró. El momento de conversación había terminado. Este ser estaba más allá de la razón, más allá del concepto mismo del bien y del mal tal como lo conocían. «No vale la pena hablar con él», Susaku dijo con una calma peligrosa. «Es una aberración, una plaga que debe ser reprimida de inmediato. Llamaré su atención». Sus manos se movieron con increíble velocidad, sacando un puñado de talismanes del bolsillo interior de su chaqueta y esparciéndolos en un amplio arco. Su energía espiritual se encendió, y el suelo a su alrededor, la tierra misma, tembló. Madera. La variable ante ellos no es más que una plaga.
Si quiere hablar de juicio, le dan uno. La tierra brota con raíces entrelazadas con relámpagos, raíces gruesas que brotan del suelo. Gran bosque. Enormes raíces de árboles, retorcidas y gruesas, se dispararon hacia Angra como proyectiles gigantescos y serpenteantes. La fuerza de su aparición agrietó el asfalto y el hormigón de la calle, lanzando escombros por los aires. Arremetieron con la intención de envolver a Angra y aplastarlo. Angra simplemente sonrió más ampliamente. Demasiado lento, reprendió, casi condescendientemente. Su sombra explotó hacia afuera. No fue una sutil floración ni un charco que se extendía. Fue una ola instantánea y violenta de oscuridad pura y absorbente. Los 10 metros con los que contaba eran más que suficientes. La sombra se movió como un maremoto monstruoso, una entidad voraz que se estrelló contra el ataque de madera electrificada de Seiryu. El contacto fue devastador. La madera gruesa y resistente de las raíces y las enredaderas se ennegreció al instante, y un sonido agudo y chisporroteante acompañó su disolución total. No solo se rompieron, sino que se disolvieron. La materia orgánica se convirtió rápida y brutalmente en energía mágica pura y bruta que la sombra absorbió instantáneamente, volviéndose más oscura, densa y potente. La fuerza de la expansión de la sombra, al pisotear todo a su paso, fue suficiente para lanzar grandes trozos de pavimento y arrancar un poste telefónico de su base. El chico de las gafas se lanzó hacia atrás instintivamente, pero el borde delantero de la sombra, una espuma negra y voraz, rozó la manga de su chaqueta. La tela y un pequeño trozo de piel debajo se convirtieron al instante en polvo ceniciento. Jadeó al comprender horrorosamente el poder de la sombra. No era un elemento. Era una antiexistencia. Fou salió disparado hacia adelante. La criatura inofensiva y adorable, parecida a una ardilla, era todo lo contrario. Sus movimientos eran increíblemente ágiles, una aterradora demostración de velocidad sobrenatural. Antes de que el chico de las gafas pudiera orientarse por el impacto de la madera disuelta, Fou ya lo había alcanzado. La criatura le asestó una patada rapidísima y súper fuerte en el pecho, un golpe que se sintió como si lo hubiera atropellado un camión pequeño a toda velocidad. El heredero del dragón azul salió volando hacia atrás, derrapando por la calle destrozada y estrellándose con fuerza contra la base de una tienda, sacudiendo el edificio y agrietando el marco de madera de la ventana. Angra suspira. Ustedes sí que no aprenden. Jaco intenta levantarse, pero Susaku le agarra el brazo. No puedes pelear así. Él aparta su mano, terco. Se está burlando de nosotros, Susaku. Si no lo detenemos, ¿quién lo hará? La sombra omnipresente a su alrededor se alimentaba, volviendo negros y muertos los parches de hierba supervivientes al costado del camino. Mi sombra transforma toda vida en poder. Tu elemento es mi cena. Podía sentir la afluencia de energía mágica, una calidez oscura que lo energizaba, convirtiendo la lucha de un desgaste en una ganancia neta. ¿Quién quiere intentarlo ahora? Quizás el pájaro de fuego quiera dejar de purificar y empezar a quemar cosas. Los ojos rojos de Susaku se abrieron de golpe. No percibió ni rastro de humanidad en sus palabras. No había mentira, pero tampoco remordimiento. Solo una aceptación retorcida. Su atención se debatía entre la fallida purificación y la inminente amenaza para Seiryu. La decisión fue angustiosa, una fracción de segundo de terror y deber. Su compasión por Jaco se enfrentaba a la férrea protección que le brindaba a su aliada. No podía abandonar a Jaco, pero tampoco podía permitir que mataran a Seiryu. Su esbelta pero voluptuosa figura se tensó, su larga cabellera negra pareció flotar a su alrededor mientras el fuego comenzaba a enroscarse en su cuerpo como un aura viviente. Parecía una diosa de la guerra, su belleza, intensificada por la furia. «Detendrás esta atrocidad», gritó Susaku. El aire a su alrededor se encendió en una feroz llamarada carmesí. El fuego se enroscó alrededor de su delgada y voluptuosa figura como un aura viviente. Su calor era lo suficientemente intenso como para hacer brillar visiblemente el aire y secar los restos de humedad en las inmediaciones. Angra se limitó a sonreír. Su rabia cruda y genuina le resultaba casi entrañable, con un toque enfermizo.
Era una reacción honesta y poderosa, nacida de su fuerte instinto protector, una respuesta muy humana que, en su opinión, era completamente inútil contra lo que él representaba. Mientras decide luchar, el usuario de madera se recupera de la patada fortísima de Fou, y Cabeza Rapada sigue prácticamente inservible, con la pierna deshaciéndose. La gentil, la hermosa y poderosa ave de fuego, tiene que tomar la iniciativa. Este es el procedimiento habitual de los héroes. Sacrificar la lógica por el sentimiento. Observó a Fou lanzándose hacia su enemigo nuevamente, y mientras el pobre hombre se recuperaba del aplastante impacto inicial contra la fachada de la tienda, sus ojos se abrieron con alarma cuando el pequeño animal se acercó. Angra decidió aprovechar su ventaja sobre los dos objetivos que consideraba fuera de la pelea inmediata, mientras Fou se encarga del ratón de biblioteca. Como todo el mal del mundo, ¿qué tal si pruebas un poco de algo de la ola de condena? La sombra, ya expandida y consumiendo la energía mágica y la vegetación circundante, se abalanzó con una arremetida agresiva, azotando con tentáculos de pura malicia, extendiéndose un máximo de 10 metros directamente hacia la inmovilizada Byaku y el furioso Suzaku. Su poder corrosivo era visible, no solo en el ennegrecimiento del suelo, sino también en la sutil distorsión de la luz a su alrededor, pues su esencia era la antiexistencia pura. A pesar de su creciente furia, Suzaku poseía los instintos rápidos y racionales de un genio táctico. Sabía con una certeza escalofriante que cualquier contacto con esa sombra significaba una muerte instantánea y agonizante, no solo del cuerpo, sino de sí misma. Mente, cuerpo y alma disueltos al ser sometidos al horror abrumador de un destino que inevitablemente los llevaría a la locura. No, no lo harás. Gritó Suzaku con el rostro desencajado por la desesperación. No intentó purificar la ola. No había tiempo. Agarró el cuello del dolorido Byaku con una mano y con la otra le colocó un talismán colgante preparado de antemano sobre su pierna corroída. El talismán, alimentado por una explosión masiva de su energía mágica pura, brilló con una luz roja. Era un poderoso encantamiento de unión temporal, diseñado para detener temporalmente el avance de la maldición, aislando la zona afectada con una barrera mágica extremadamente densa. Era una medida provisional, un instante de tiempo prestado, pero fue suficiente. Entonces, con una oleada desesperada de su increíble manipulación del fuego, envolvió a ella misma y a Byaku en un destello de brillante llama espiritual roja, usando la fuerza de la explosión mágica para impulsarlos hacia atrás y lateralmente, despejando el alcance de 10 metros de la ola negra por un margen terriblemente pequeño. La ola de sombra se estrelló contra el lugar que acababan de abandonar, engullendo a su presa al instante mientras un trozo del camino se disolvía. La energía que absorbió momentáneamente hizo que la sombra brillara con una negrura aún más profunda y aterradora. El aire mismo parecía crujir y arder donde la sombra lo tocaba, una sensación fría y abrasadora que parecía carbón, una horrible inversión del calor del fuego de Suzaku. Suzaku aterrizó suavemente a unos 20 metros de distancia, derribando a Byaku, que aún gemía, con el pecho agitado mientras se enfrentaba sola a Angra. Sabía lo que hacía. Estaba atrayendo toda su atención hacia ella, con la esperanza de ganar tiempo para que Seiryu se recuperara. Sus ojos rojos se clavaron en Angra con una intensidad que ardía más que las llamas que la rodeaban. No eres más que un parásito que se alimenta de la miseria. La voz de Suzaku estaba llena de un asco palpable y absoluto. Angra encontró la acusación completamente graciosa y tierna. ¿Un parásito? ¿A eso le llamas conserje? Se burló Angra y agitó la mano con indiferencia, contrayendo ligeramente la sombra, preparándose para el siguiente ataque. Solo estoy convirtiendo tu horrible basura emocional en algo útil. Me llevo los desechos, y eres tú el que está enfadado. Ahora, sobre ese incendio. Con un gesto demasiado rápido y casual para ser otra cosa que una aterradora demostración de control, Angra extendió la mano hacia ella. La sombra no solo intentó absorber el fuego, sino que lo devoró. Ordenó a la sombra, la esencia de todas las maldiciones, que creara un vacío temporal y localizado de energía espiritual, unas fauces conceptuales que buscaban y devoraban la energía espiritual que componía el aura carmesí que rodeaba a Suzaku. La enorme cantidad de energía mágica que alimentaba sus llamas se convirtió instantáneamente en combustible para la sombra, sobrecargando momentáneamente a Angra con una oscuridad corrosiva.
El fuego se consumió, como agua vertida sobre una esponja sedienta. El espectáculo fue aterradoramente rápido. En un instante, Suzaku estaba envuelta en un imponente horno de su propia creación. Al siguiente, el fuego fue absorbido violentamente, dejándola expuesta, con sus hermosos rasgos ahora marcados por una cruda incomprensión y pánico. Se lo comió. El pensamiento atravesó la mente de Suzaku, una fría conmoción de derrota absoluta. El fuego y la oscuridad lo arrasaban todo. Suzaku, a pesar del impacto momentáneo, era un veterano de innumerables batallas espirituales y, aún más importante, el maestro de magia más talentoso del clan Imejima de su generación. No puedo confiar solo en el fuego de fuerza bruta. Él no lo bloquea, lo consume. No es un contraelemento. Es una propiedad antimagia. La sombra es el concepto mismo de la existencia negativa. Comprendió, su mente corriendo a velocidades imposibles. Suzaku comenzó a luchar como la habían entrenado desde la infancia, incluso antes de convertirse en la heredera del pájaro vermellón a los 15 años. Era una maga experta, capaz de urdir complejos hechizos de magia sintoísta y romper poderosos encantamientos con una delicadeza que pocos podían igualar. Cambió su estrategia de inmediato del ataque a la evasión y la contramagia precisa. Ella atacó con torrentes de fuego espiritual concentrado y altamente comprimido en forma de lanzas, rematadas con un encantamiento vinculante para ralentizar el consumo de la sombra. Simultáneamente, comenzó a tejer barreras defensivas, campos de múltiples capas de energía roja brillante que buscaban desviar la sombra en lugar de purificarla, sabiendo muy bien que la purificación tomaría demasiado tiempo. Su habilidad despertó su interés. Le pareció interesante su cambio de estrategia, así que respondió de la misma manera. Finalmente, se movió, saliendo del pequeño cráter creado por su oleada inicial. Era increíblemente rápido, igualando sus movimientos con una fluidez desconcertante que denotaba una condición física suprema combinada con una poderosa mejora mágica. Su sombra se convirtió menos en una oleada y más en un arma, azotando con tentáculos que azotaban el dolor inmediato y abrasador de quemarse como carbón y el horror conceptual de ser expuesto a toda la maldad humana. Los sonidos de su choque eran ensordecedores. Donde la sombra de Angra tocaba el suelo, oscurecía la vegetación, matando instantáneamente cualquier árbol, arbusto o flor. Donde impactaba el fuego de Suzaku, el aire se sobrecalentaba, convirtiendo el hormigón bajo tierra en ceniza quebradiza. Se movían demasiado rápido, sus respectivos rangos de impacto demasiado amplios, para que el área urbana circundante pudiera contenerlos. Sin embargo, para el desafortunado, «Me están empujando hacia atrás», observó Suzaku para sus adentros, con la parte analítica de su cerebro trabajando a destajo a pesar de la adrenalina y el miedo creciente. Nunca me habían obligado a retroceder así. Cada paso que doy es una retirada, cada hechizo que lanzo es una defensa. Era la prodigio del clan, criada para ser pomposa y segura de sí misma, pero equilibrada por su bondad innata. Su poder de pájaro vermellón se extendía por toda la ciudad, pero se veía obligada a usar microajustes y hechizos defensivos, porque desatar todo su poder significaba darle un festín. Él estaba inutilizando su vasto poder. Lo único que sabe es que no puede contactar con esa sombra. Parece ser la definición misma de la antiexistencia. Tuvo una terrible premonición. Si cayera en su sombra, las consecuencias serían más graves que la simple muerte. Disfrutando del puro espectáculo de una persona poderosa siendo superada por un concepto superior, Angra mantuvo la presión. No se apresuró a matarla. Quería que comprendiera la inutilidad, que comprendiera la simple verdad de su filosofía. «Corre cuanto quieras, pequeño pájaro de fuego». Se burló Angra, su voz se oyó con claridad por encima del rugido de la sombra devoradora. «Solo estás retrasando lo inevitable. Tu poder, tu vida, todo me pertenece, tarde o temprano. Estás pisoteándolo todo solo para sobrevivir 2 segundos más». Suzaku sabía que tenía razón. Miró por encima del hombro, más allá de las calles en llamas, y vio la relativa seguridad del denso bosque. «Necesito alejarlo del pueblo, lejos de Seiyu y Byako». Decidió, priorizando al instante la seguridad de sus aliados y evitar daños colaterales masivos e involuntarios a la población mundana.
Con una última y masiva explosión de fuego que sirvió como señuelo, una cortina de fuego literal, se dio la vuelta y huyó, mientras la sombra atravesaba el fuego al instante, pero la confusión momentánea fue suficiente. Angra no se decepcionó. Una negra marea de malicia persiguió una estela de fuego carmesí, desplazando rápidamente todo el encuentro más allá de las calles desmoronadas y destruidas, hacia la extensa y densa arboleda del bosque cercano, dejando tras sí un rastro de tierra ennegrecida y piedra sobrecalentada. Un cambio de terreno exigiría nuevas estrategias de ambos. Una racha de fuego carmesí alejó la monstruosa marea de oscuridad de sus aliados heridos. En el momento en que Suzaku entró en el bosque cercano, se dio cuenta de su error. Los árboles, como fuerza vital orgánica, eran alimento instantáneo para la sombra. Todo el entorno se convirtió en una carga, lo que significa que es una vasta reserva de poder para su enemigo. Tiene que moverse constantemente y evitar encender una fogata demasiado grande. Su respiración era entrecortada y áspera, ahogada por el sonido de la oscuridad que avanzaba rápidamente tras ella. Cualquier contacto prolongado con la tierra, cualquier dependencia del mundo natural, solo lo alimentaría. Angra percibió su pánico y decidió maximizar la presión psicológica y física. ¿A dónde corres, pequeño pájaro de fuego? La voz de Angra era casi monótona, transmitiéndose con facilidad por encima del crepitante y consumido suelo del bosque. Sin darle oportunidad de escapar, envió dos amplias extensiones de sombra, que rozaron el suelo y consumieron al instante cualquier camino abierto a sus lados. La negrura se solidificó y creció, extendiéndose como un fluido oscuro y brillante. No solo cubría el suelo, sino que lo transformaba. Los árboles que tocaba se ennegrecieron al instante y se desintegraron en polvo fino, transformándose los elementos básicos en energía mágica pura y maldiciones, impulsando el crecimiento de la entidad. La marea corrosiva se fundió ante ella, creando un aterrador e ininterrumpido río de oscuridad. Suzaku estaba en apuros. Estaba completamente rodeada por la sombra, que ahora formaba un anillo de 10 metros de ancho de maldad corrosiva y consciente. A vista de pájaro, con la negrura de la maldición, cubriendo el suelo del bosque y eliminando toda luz, era una antorcha en una noche sin luna, un faro de intensa energía espiritual y calor, ideal para atacar. No hay escapatoria. No puedo volar hacia arriba sin exponerme por completo, y él ha cortado todas las rutas terrestres. Entrecerró los ojos con desesperación. Debo sostener este anillo. No puedo permitir que esa sombra me toque. La sombra respondió a la sutil orden mental de Angra, retrayendo su forma ondulante y transformándose en innumerables tentáculos afilados como cuchillas que se lanzaron hacia ella desde todas las direcciones. Eran rápidos, silenciosos y completamente letales. El entrenamiento de Suzaku, su dominio inherente del combate cuerpo a cuerpo y su talento supremo como heredera tomaron el control. No intentó consumir los tentáculos con fuego. Sabía que eso solo lo alimentaría. En cambio, giró sobre sus talones, generando una ráfaga localizada y densa de fuego increíblemente caliente. No era una llamarada espiritual, sino un bloqueo de llamas sobrecalentado, una onda expansiva de energía térmica que repelió y detuvo momentáneamente los tentáculos de sombra más pequeños, haciéndolos retroceder ante el calor puro y físico. Mientras los más pequeños estaban distraídos, esquivó al más grande con un arco brusco e impresionante de su cuerpo esbelto y voluptuoso. Cada choque entre sus ráfagas defensivas de fuego y la sombra que la consumía, e incluso su propia llama, le exigía un gasto inmenso de energía. Su blusa blanca estilo kimono, diseñada para la batalla espiritual pero incompatible con el calor extremo y constante, y la proximidad a la magia corrosiva, comenzó a destrozar visiblemente parte tras parte de su ropa. La delicada tela de sus amplias y sueltas mangas se deshilachó y quemó los bordes, y los ajustados ribetes de su blusa se aflojaron, dejando cada vez más piel expuesta a Angra. El sudor brillaba en su piel pálida. El esfuerzo físico de mantener un control tan preciso sobre su inmenso poder mientras estaba bajo constante amenaza la volvía sudorosa y brillante. Tan despiadado como era, su atención estaba centrada en su batalla perdida. La forma en que controla su fuego y mueve su cuerpo es como una danza a los ojos de la bestia.
Ella es hermosa, sí, convencionalmente, pero es la forma en que mantiene su poder, la forma en que su inmensa fuerza espiritual se traduce en esa forma física, lo que es cautivador. Es casi serena a pesar de la batalla a muerte. Sus movimientos no eran los frenéticos movimientos de una mujer aterrorizada, sino las acciones precisas y arraigadas de un maestro. La forma en que está arraigada a la tierra, aunque la tierra esté envenenada por su sombra, y suspendida por los cielos por su propia fuerza espiritual, gira con fluidez. Observó cómo se arqueaba su torso al esquivar, la fluidez perfecta e hipnótica de sus movimientos. La forma en que su cuerpo esbelto y voluptuoso se mecía con una fluidez hipnótica, sus caderas describiendo un suave arco repetidamente al pivotar para evitar un látigo de sombra o lanzar una ráfaga de fuego. Sus ojos furiosos lo miraron fijamente a través del foso destructor de su sombra. Ardían con una furia pura y justa, alimentada por su bondadosa naturaleza y su fuerte instinto protector. Sin embargo, esa ira, centrada por completo en él, le resultaba extraordinariamente irresistible en su éxtasis y trance. Se distrajo momentáneamente, con una apreciación vil y humana de la belleza en movimiento extremo. Esto ya no es una pelea, es una actuación. Angra lo comprendió gracias a un profundo sentido del placer estético. No rompe la forma. Toma la abrumadora certeza de su fallecimiento y la convierte en esta serie de movimientos desesperados y elegantes. Estaba tan absorto en la pura y destructiva elegancia de su retirada, en la forma en que los fragmentos de su túnica blanca caían, revelando la suave piel debajo de su ropa de combate y sus medias negras hasta los muslos, que se perdió un detalle crítico. Se distrajo momentáneamente y no notó una ráfaga de fuego que se dirigía hacia él, un chorro de llamas condensado y veloz lanzado con toda la concentración del heredero del pájaro vermellón. Fue un golpe directo a su cabeza, destinado a cortar su concentración y romper el control de la sombra. Pero la sombra no requería su pensamiento consciente para defenderse. Era un escudo perfecto y consciente. Justo antes de que el chorro de fuego impactara la sien de Angra, su sombra lo absorbió automáticamente. La densa y concentrada llama espiritual, incluso acelerada por la bestia sagrada, el pájaro vermellón, se desvaneció al instante en la oscuridad absorbente, convirtiéndose en otro microscópico impulso de poder para la sombra, sin dejar rastro alguno, salvo una repentina e intensa punzada de negrura corrosiva en el aire ante el rostro de Angra. Parpadeó, interrumpido el momentáneo lapso de concentración por la defensa de su maldición. Negó levemente con la cabeza, y una pequeña y genuina sonrisa regresó, aunque ahora mezclada con una extraña y sombría apreciación. Eso fue casi adorable, dijo, no para burlarse de ella, sino para sí mismo, una confesión de su distracción. Pero es solo fuego, pájaro de fuego. Necesitas algo que no sea magia para vencerme, y no lo tienes. Suzaku, al ver que su ataque más poderoso y concentrado se desvanecía en la nada, sintió una punzada helada de desesperación penetrar su inmensa rabia. Es inútil. Todo es inútil. Sabía que su vida se le escapaba con cada destello desperdiciado de su concentración en el hombre que la observaba con una aterradora mezcla de crueldad y perversa admiración. Tenía que intentar algo más, algo drástico. Ella tuvo que invocar el poder del mismísimo pájaro vermellón. Aunque nació de un momento de absoluta desesperación, Suzaku tomó la decisión con absoluta determinación. Si su propio poder prodigioso era solo combustible para su sombra, desataría el poder del espíritu ancestral ligado a su linaje. Fue tan repentino que un sol brillante y carmesí pareció brotar de su cuerpo, obligando a la sombra negra que se acercaba a retroceder violentamente, repelida físicamente por la pura fuerza espiritual. Suzaku echó la cabeza hacia atrás, con su larga cabellera negra ondeando a su alrededor. Su voz se convirtió en un coro imponente y resonante de poder. Invocó al espíritu del sur. Oh, gran pájaro vermellón. Manifiéstate. El aire se abrió con una presión abrumadora de calor y luz. Una criatura de fuego puro y magnífico se materializó sobre el dosel del bosque en la forma de una colosal e imponente bestia sagrada, el pájaro vermellón. Su envergadura superaba fácilmente los 50 metros, proyectando una ola de calor y luz insoportables sobre el bosque ensombrecido.
Este era el espíritu legendario que se había transmitido de generación en generación a la mística más poderosa de su clan, una entidad primordial capaz de desatar llamas a una escala que eclipsaba las de Suzaku. Era un espectáculo digno de ver para cualquier exorcista sintoísta, una exhibición de poder espiritual tan profundo que distorsionaba el entorno local. La atmósfera misma parecía inclinarse ante su presencia. Pero para Angra, era normal. Simplemente inclinó la cabeza, reconociendo el nuevo y enorme objetivo con un destello de interés casual. Un pájaro grande y furioso. Una forma espiritual fuerte, sin duda. Podía sentir que el pájaro gigante era suficiente para reducir una isla a cenizas. El poder puro que irradiaba el pájaro vermellón era monstruoso, una fuerza abrumadora capaz de incinerar montañas. Suzaku realmente había descubierto algo mucho más allá del ámbito de la magia humana común. Sin duda, es una mejora con respecto a las pequeñas y furiosas ráfagas que usaba. Pero la escala de poder siempre es el problema para los humanos. La magnitud no es el único factor, admitió Angra para sus adentros, dictando una evaluación fría y racional del nuevo enemigo. Francamente, él es más poderoso que eso, pero incluso si la magia pura del pájaro gigante superara la suya, la pelea no sería una moneda al aire. Además, por muy poderosa que sea, Angra está destinada a ganar. Es el problema central de todo humano que lucha contra él. Como el mal del mundo, puede considerarse la antítesis de un ser humano, o mejor dicho, de cualquier ser humano. Su existencia no es simplemente la de un oponente fuerte. Es la de un depredador conceptual diseñado para destruir a los de su especie. Su existencia está diseñada para matar, específicamente a los seres que generaron la malicia que constituye su poder. Y con su conocimiento instintivo de su rol como el mal del mundo, es un ser capaz de matar incluso a los humanos más fuertes, incluso si ese humano es más poderoso que él. Sabía que poseía una ventaja inherente y aterradora. En una comparación pura de energía mágica, un puñado de entidades legendarias de alto nivel en el mundo podrían quizás superar a Angra, entidades como la Hort. Sin embargo, en cuanto a capacidad para matar humanos, está a la par de la Hort y, curiosamente, de Fou, en tercer lugar, con Fou ocupando el primer puesto, manteniendo la calidad, pero careciendo de velocidad. Es posible que Goethe enviara a Angra y Fou en esta misión para derrocar y someter a los 5 clanes principales, ya que todos son humanos. La misión era un simple acto de control demográfico, una purificación de una zona de gran importancia espiritual, utilizando las herramientas más eficientes disponibles. Esa es la cuestión. Angra y Fou son seres que dominan la lucha contra el Homo sapiens. Cualquier combate les garantiza la victoria, simplemente porque son los depredadores perfectos. Mientras que Angra es experto en ello debido a su rol, Fou, en su verdadera forma, ocupa el primer puesto porque tiene la autoridad absoluta para matar al hombre sobre los primates. Son, por naturaleza, asesinos superiores de la humanidad. Y es muy desafortunado que Suzaku sea un ser humano. Suzaku, consumida por su furioso poder protector, apuntó a Angra con una mano temblorosa y sudorosa. Estaba lista para desatar todo el poder cataclísmico del pájaro vermellón, con la esperanza de incinerarlo antes de que su sombra consumiera todo el bosque. Arderás hasta las cenizas, criatura miserable e injusta. Gritó con la carga emocional de la lucha. La bestia sagrada limpiará tu inmundicia de esta tierra. Angra simplemente sonrió, con una mirada completamente desprovista de miedo, sus ojos castaños dorados fijos en su rostro. Por su rostro furioso, esperaba verlo sumirse en la desesperación. Ese era el siguiente e inevitable paso, el precursor necesario de su muerte. Te apresuras a prometer genocidio. Eso demuestra lo que decía antes, ¿no? En el fondo, todos son monstruos. Incluso tú, pájaro de fuego. Levantó ambas manos lentamente, y el río negro de sombras que lo rodeaba, se agitó y retorció con ansiosa anticipación. La energía absorbida de los árboles muertos circundantes lo hacía excepcionalmente denso y hambriento. Canalizó todo el poder del pájaro vermellón. La colosal criatura de fuego rugió, con un sonido ensordecedor, una manifestación tangible del fuego divino. El pájaro vermellón arrasó la mayor parte del bosque en un cataclismo ambiental.
El calor era tan intenso, tan concentrado, que la tierra bajo la enorme llama comenzó a brillar de color naranja, y en algunos lugares, la lava brotaba a medida que la temperatura superaba el punto de fusión de la roca y el suelo. El enorme vórtice de fuego concentró sus llamas en la posición de Angra, un ataque desesperado a lo largo de toda la ciudad, comprimido en una columna mortal e ineludible. Esto es el mayor poder que el clan Imejima puede reunir. Incluso si sus sombras lo consumen, la magnitud del calor espiritual debería sobrecargarlo, o al menos evaporar la maldición por completo, pensó Susaku, con la mente mezclada con esperanza y pavor exhausto. Tiene que funcionar. Tiene que funcionar. La columna de fuego impactó el lugar donde se encontraba Angra. La colosal energía mágica que conformaba al pájaro vermellón estaba destinada a incinerarlo, sin dejar rastro. Sin que ella lo sepa, su adversario ya no está allí. De repente, una inquietante sensación de frío helado, opuesta al calor abrasador, golpeó la nuca. Detrás de ella estaba Angra. ¿Cuándo? Gritó la mente de Susaku, mientras su parte racional intentaba comprender la distancia imposible y el cambio instantáneo. Si se teletransportó, se movió entre las sombras o fue el que ella explotó una falsificación, será desconocido. La absoluta imposibilidad de su repentina presencia detrás de ella fue un golpe mental tan profundo como cualquier golpe físico. Justo cuando lo notó, con la sangre helándose en sus venas, Angra de repente parpadeó, tonos incoloros se doblaron y retorciéndose en una distorsión. Como el calor que se eleva del asfalto, como una pantalla que se rompe en estática digital, como un fallo del sistema, se refractó varias veces en una exhibición horrorosa de inestabilidad existencial, y luego desapareció por completo. Al momento siguiente, de la nada, los ojos de Susaku se abrieron de puro miedo. En el lugar donde había estado Angra no había un hombre, sino un objeto no identificado que desafiaba todas las leyes de la comprensión física y espiritual. El horror puro entró en su comprensión. Ella no tiene la capacidad de comprenderlo. Es una figura abstracta, principalmente roja y negra. Su estructura está formada por franjas negras con los bordes delineados en rojo. Daba la impresión de una medusa terrestre o un monstruo de las profundidades marinas. Una serie de largas franjas o paneles convergen en su parte superior, formando un pico o una cabeza. Las franjas, similares a cintas, en la sección inferior se curvan, como una auténtica medusa. Carece de ojos, extremidades o cuerpo, pero proyecta una sombra en su base. Era insustancial, un ser de pura malignidad conceptual, como si una sombra se alzara con una existencia tan leve que parecía capaz de ser simplemente aniquilada. Su mera presencia domina a todo aquel que contempla el concepto. Incluso distorsiona el espacio a su alrededor. ¿Qué, en nombre de los dioses, es eso? Su mente se apagó por completo, sus funciones racionales abrumadas por un miedo primario que eclipsó incluso su espíritu obediente y fuertemente protector. Esto era un error fundamental en la realidad. Se tragará todo lo que vea. En un instante que ni siquiera es un milisegundo, posiblemente un microsegundo, la horrible entidad actuó. Lanzó un tentáculo, una de las tiras de cinta, a una velocidad inconcebible y silenciosa. Afortunadamente, Susaku estaba rodeada por su bestia sagrada, la cual, a pesar del repentino impacto, intercedió automáticamente. El enorme pájaro vermellón interceptó el sombrío apéndice con forma de cinta. El impacto fue silencioso, una colisión puramente conceptual. El poder puro de la bestia sagrada era inmenso, pero colisionaba con una entidad conceptualmente superior en términos de consumo. El resultado fue una catastrófica oleada de fuerza repulsiva. El impacto los arrojó a ambos metros de distancia, y Susaku salió despedida hacia atrás por los aires, con la ropa aún más rasgada, abandonando su dignidad al puro instinto de supervivencia. Su bestia sagrada fue erosionada de inmediato. La ardiente forma del pájaro vermellón, un espíritu de llama pura y eterna, se oscureció al instante donde la cinta la tocó. Se disolvió, y el fuego, la energía espiritual, la esencia misma de la bestia sagrada, se convirtió rápida y violentamente de nuevo en puro poder mágico, mientras era imbuida simultáneamente con 6.000 millones de maldiciones. Susaku se estrelló brutalmente contra un grupo de árboles sobrevivientes. El impacto y la repentina y aterradora eliminación de su protector la dejaron aturdida. Estaba completamente aturdida y horrorizada.
El dolor en su cuerpo no era nada comparado con la devastación espiritual total de ver al guardián ancestral de su clan simplemente aniquilado. Se tambaleó hacia arriba, y sus ojos se dirigieron de inmediato a la entidad. Cuando volvió a mirarla, está a centímetros de su cara. Su pico anónimo se cernía sobre ella, con las cintas rojas y negras reluciendo, distorsionando el espacio en un halo cercano y sofocante. El miedo gélido dio paso a una reacción física desesperada. Logró reunir el coraje para dispararle a quemarropa con fuego puro y puro. Fue un instinto de supervivencia que superó su destrozado razonamiento. La llama estalló, cegadoramente brillante, justo frente al objeto. Pero no tuvo efecto. No, más bien, sus llamas ni siquiera lo tocaron, incluso cuando funcionaba. El fuego, el poder espiritual del clan Imejima, lo atravesó, lo sobrepasó, lo rodeó, sin lograr contacto alguno. Esto se debe a que es inmune a todos los ataques convencionales, y sus objetivos solo pueden esperar la muerte en su presencia. Ni siquiera el concepto de la muerte puede aplicarse a él. Las cintas de la entidad se extendieron ligeramente, acercándose. Susaku sintió una oleada de desesperación concentrada y absoluta que la invadió, un ataque psicológico que al instante le reveló todo sobre la naturaleza de este ser. No es más que un cúmulo de maldiciones, y como contenía la propiedad de Angra, el mal del mundo, su contacto es altamente corrosivo, disolviendo la materia y convirtiendo los elementos en pura energía mágica. Era el fin. El horror final e ineludible de la antiexistencia. La comprensión la golpeó con la fuerza aplastante de un mundo que se derrumba. No es más que un fantasma. Para ser específico, es una capa límite maldita, los restos del contenido del grial corrupto y la conciencia de Sakura, llamada sombra negra. La sombra negra falla nuevamente, la forma abstracta se deforma, tuerce y contrae violentamente. Se convirtió en Angra tal como aparece en su lugar. Estaba apenas a 1 centímetro de su rostro, su mirada tranquila, su expresión de aburrida satisfacción. ¿Ves? Su voz era tranquila y despiadada. Te dije que el fuego no funcionaría. El problema, pájaro de fuego, es que no solo consumo magia. A veces, simplemente dejo que la entidad que es mi poder haga el trabajo. Digamos que esa cosa es un remanente. Solía ser parte de mí. Extendió la mano lentamente, rozando con las yemas de los dedos la piel expuesta de su hombro, donde el fragmento de la parte superior de su kimono se había quemado. Su toque, aunque suave, era conceptualmente absoluto. A Susaku se le cierra la garganta. Eres un humano fuerte, pájaro de fuego, continuó, adoptando una cualidad extrañamente plana y obediente. Pero los humanos son demasiado sinceros sobre sus ideales. Confían en sus aliados. Confían en sus dioses. Por eso siempre pierden. Sus ojos la miraron fijamente, y las propiedades de la sombra, las 6.000 millones de maldiciones, comenzaron su sutil e invisible obra, no todavía en su cuerpo, sino en su mente y alma. Le mostraba, sin palabras, la totalidad de su enemigo. Todos van a caer, es solo cuestión de si quieren verlo desde dentro o desde fuera de mi sombra. Así que, ¿qué tal si me dicen dónde se esconden las demás bestias sagradas? ¿Qué es el deseo? Es el motor fundamental e irresistible de la existencia, un anhelo profundo y a veces doloroso por un estado distinto al que se experimenta actualmente. Existencialmente, el deseo es la fricción constante de la condición humana con la realidad, el reconocimiento de una carencia inherente y el impulso de llenar ese vacío. Es la energía compleja que inicia toda acción, desde el altruismo más puro hasta la transgresión más atroz. Todos los pecados humanos surgen de una raíz retorcida de deseo. La ira desea justicia o venganza, la avaricia desea acumulación y la lujuria desea posesión y conexión física. Para Angra Mainyu, Vengador, Bestia Sexto/R, como el mal del mundo, su existencia significaba que él era el ser que conglomeraba y amalgamaba todos los pecados humanos. Él era el espejo que reflejaba la sombra de la humanidad. Los 7 pecados: ira, soberbia, avaricia, envidia, gula, pereza y lujuria, son simplemente algunos de ellos. No son conceptos abstractos para él. Son la esencia de su ser, el combustible de su poder. La lujuria es lo que podría estar sintiendo ahora mismo hacia la mujer que tiene delante.
Es una manifestación primaria, pura y abrumadora de uno de los mismos pecados que lo constituyen. Su desafío, su fuego espiritual, su forma exquisita, la yuxtaposición de su pureza ferviente y elegante contra la corrupción consumidora de su presencia la convierten en el objeto más deseable en su realidad inmediata. Él no solo es poderoso, tiene hambre. Este hambre no es solo de magia o destrucción, sino de la energía emocional fundamental que ella encarna. No me lo vas a decir, ¿verdad? Suspiró, recuperando su actitud anterior, pero con una innegable concentración depredadora. Las yemas de sus dedos, que descansaban suavemente sobre su hombro, descendieron hasta acariciar la curva de su mandíbula. Paralizada por el asalto espiritual y el horror conceptual de la sombra negra, Suzaku solo pudo mirar fijamente sus ojos dorados. Estaba atrapada, completamente expuesta, con su espíritu momentáneamente destrozado. No te diré nada, monstruo. Susurró entrecortadamente mientras el último vestigio de su fuerte voluntad protectora luchaba contra la parálisis que se avecinaba. Monstruo es como la gente llama a algo que les recuerda demasiado a sí mismos, reflexionó Angra, moviendo la mano con una ligereza inquietante. La sujeta con sus brazos y piernas usando sus sombras, que se solidificaban alrededor de sus muñecas y tobillos como restricciones inmóviles y aburridas, puramente físicas. Se aseguró de desactivar la maldición del mal del mundo para no hacerla sufrir demasiado ni matarla accidentalmente. Quería posesión, no disolución, lo cual era una sorprendente e inquietante variación de su crueldad habitual. Se inclinó más cerca. Su piel oscura contrastaba marcadamente con sus rasgos brillantes por el sudor. Te voy a comer, pájaro de fuego. Ese fue el momento en que la parálisis se rompió por completo, reemplazada por una confusión absoluta y aturdida. Eso la dejó atónita ante lo absurdo. ¿Comerme? Su cerebro no podía procesar la palabra en ese contexto. Era una expresión figurativa de consumo espiritual. Una amenaza de absorber su alma. La pregunta era demasiado grande, demasiado ridícula. Antes de que pudiera procesarlo, él ya le sujetaba la mejilla con una caricia sorprendentemente firme pero precisa, y le arrancaba la ropa del santuario. Los fragmentos destrozados de su blusa blanca estilo kimono se rasgaron con un tirón rápido y decidido, exponiendo su figura de B-102 al aire fresco del bosque. La acción fue brutal, rápida y completamente práctica. Oh, no. Lentamente, muy lentamente, tiene una idea de lo que está pasando. La naturaleza de la palabra comer quedó repentina y horriblemente clara, despojada de toda alegoría espiritual y reducida al pecado más bajo y físico que contenía su existencia. La lujuria no era una ansia abstracta de poder, era un deseo físico, absolutamente despiadado, por su cuerpo. La comprensión la golpeó con la fuerza de una avalancha, reemplazando el terror abstracto por una violación personal. ¿Qué hace un lobo viviendo? Caza. Opera por puro instinto necesario para sobrevivir y satisfacer sus necesidades biológicas inmediatas. El lobo es el depredador por excelencia, guiado por el hambre y el afán de conquistar a los más débiles, lentos e incautos. Su existencia es un ciclo interminable de caza y alimentación, una violencia necesaria inherente a su naturaleza. No justifica la matanza con conceptos de justicia. Simplemente satisface su cruel propósito inherente. Este consumo primario es un paralelo perfecto a la corrupción. El lobo no hace que su presa sea malvada. Simplemente consume la pureza de su vida, convirtiendo su potencial en sustento. En el momento en que Angra se rasgó la ropa, el entorno respondió a su intención concentrada. Por un instante fugaz, la maldición líquida que los rodeaba pareció fusionarse en la silueta sombría de un lobo. Era una manifestación del puro instinto depredador que albergaba el mal del mundo, un cazador espectral y silencioso a punto de reclamar su premio. El lobo está a punto de comerse al pájaro. La corrupción consume la pureza, el depredador primordial toma la esencia elegante y espiritual de su víctima. La empujó contra el tronco carbonizado y aún humeante de un árbol, apretando su cuerpo contra el de ella, inmovilizándola. El frío terror finalmente rompió el frágil hilo de su compostura. Suéltame. No, basta. Suéltame, ¿me oyes? Suéltame. Gritó Suzaku con voz gutural, un sonido de absoluta violación y desesperado desafío.
Sus instintos lucharon inútilmente contra las inquebrantables ataduras de la sombra. El grito horrorizado de Suzaku fue tan fuerte que no se escuchó. La última y cataclísmica explosión de fuego del pájaro vermellón, que abarcó toda la ciudad, y la posterior disolución de la bestia sagrada, habían creado un vacío acústico masivo y localizado, un silencio antinatural que se tragaba todo sonido, asegurando que su expresión final y cruda de terror permaneciera enteramente para sus oídos. El rostro de Angra estaba cerca del de ella, el rastro de sarcasmo fue reemplazado por un enfoque oscuro e intenso que era escalofriantemente obediente al pecado que ahora encarnaba. No. Esa sílaba llana es la declaración final de absoluta autoridad. Voy a terminar el trabajo, pájaro de fuego. Para eso estoy aquí. Fue presa de un depredador perfecto. Su resistencia, impulsada por el Touki y la pura compasión por proteger a los demás, fue completamente insuficiente ante su poder inherente. No le dio tiempo a recuperar su destrozada compostura. La atrajo hacia sí, su jersey azul y blanco de manga larga, rozando la piel expuesta de sus hombros y pecho, presionando su suave y voluptuosa figura contra su propio cuerpo tenso. Ella no podía hacer nada porque su fuerza era mucho mayor que la suya, una disparidad aterradora y absoluta que trascendía los simples músculos. Su sombra la retiene cada vez que la suelta, asegurando que sus brazos y piernas permanezcan inamoviblemente atados al tronco del árbol y al suelo, respectivamente, lo que le permite una horrible y calculada libertad de movimiento. Tengo que luchar. Debo. La mente de Suzaku gritó, un grito puro y horrorizado atrapado en la zona silenciosa que los rodeaba. Sus forcejeos eran reales, frenéticos, pero ineficaces, como un gorrión atrapado en una prensa de acero. Bajó el rostro, lo acercó a su pálida nuca, inhalando el aroma a tierra quemada y su perfume floral, una mezcla que resultaba a la vez repulsiva y profundamente cautivadora para sus sentidos malditos. Su piel era suave, delicada, la personificación de la pureza que él estaba genéticamente diseñado para corromper. Apenas se percata de que tiene colmillos. Sus dientes eran caninos ligeramente alargados y afilados, que delataban la naturaleza depredadora subyacente a su actitud relajada. Entonces, el dolor estalló cuando sintió que él le clavaba sus afilados colmillos en su flor blanca. Rió entre dientes, una risa corta, seca y de total resignación. Su vestido manchado no la reconfortaba. La tenía inmovilizada contra la cama de su aburrida habitación en la iglesia, su piel apretada contra la de ella. «Vas a devorarme el alma otra vez, ¿verdad, Shiro Emiya?». La voz de Karen fue una declaración vacía, carente de verdadero terror, solo la fría comprensión que emanaba de la desesperación compartida. Esos ojos singularmente dolorosos y perspicaces que vieron la maldad en él y, sin embargo, encontraron algo que los atrajo. Llevó los dientes a un lado de su cuello por otra vez. La garganta del pájaro de fuego muerde el cuello de la mujer y se alimenta directamente de su alma. Esto no era simplemente drenar la energía espiritual. Era una violación fundamental, el consumo de su fuerza vital y las maldiciones que había acumulado naturalmente a través de su existencia como humana poderosa. Sin siquiera intentarlo conscientemente, puede sentir la energía mágica fluyendo hacia el colmillo, una corriente cálida y rica del poder latente del pájaro vermellón, mezclándose con la esencia espiritual del clan Imejima. Mientras ella se resistía más, Karen hizo lo mismo, el cuerpo de Suzaku sufrió un espasmo, una convulsión física de absoluta repulsión y agonizante agotamiento. Su grito se hizo más fuerte, un sonido crudo que tensa sus cuerdas vocales, queda atrapado, sin ser escuchado por el mundo exterior. Duele. Arde. Es como hielo y fuego a la vez. Pensó, con la vista nublada y el mundo girando en un vórtice repugnante de dolor e intrusión psíquica. La inmensa energía espiritual que fluía hacia Angra, la energía que consumía con tanto ahínco, creó un ligero desbordamiento localizado. Fragmentos de su ropa exterior se disolvieron, y el exceso de energía mágica en el aire hizo que el algodón de su camiseta de béisbol azul y blanca se desintegrara instantáneamente en pequeñas manchas humeantes. La ligera rotura de su ropa, la breve sensación de energía, fue suficiente para sacudirla aún más del trauma físico. Este repentino caos externo alejó su resistencia de la parálisis y la llevó de nuevo al movimiento frenético.
podía sentir las crudas maldiciones que Karen absorbía del mundo, la pura descarga psíquica que fluía a su boca. No era necesario, pero era apetitoso. El dolor en sus ojos era real, pero bajo él, siempre podía percibir esa extraña y autocastigadora aceptación, la perversa conexión con la fuente de todo mal. No pares, susurró Karen, con su aliento caliente en la oreja, y su cuerpo temblando por la angustia contradictoria y la satisfacción espiritual de su sacrificio. Sé que lo necesitas, mi hermosa demonio. Tómalo todo. Él ignoró sus palabras y se concentró únicamente en el flujo de poder, la necesidad mutua y fea que definía su miserable existencia. Aunque Angra desea a Suzaku, no siente el mismo deseo intenso que sentía por Karen. Suzaku, a pesar de su impresionante apariencia e inmenso poder espiritual, era simplemente una batería muy potente, una fuente espectacular de magia y fuerza vital, que necesitaba para continuar su misión, de someter y derrocar a los 5 clanes principales. Después de todo, Suzaku es simplemente una herramienta que va a utilizar hoy. Ella era la representación perfecta de la pureza que él debía corromper, pero carecía de la resonancia profunda y oscura. Pero Karen, ella es su flor blanca, quien posee la capacidad única de comprenderlo, la crueldad nihilista de su existencia. Soportó el dolor de su tormento y se dejó atraer por él, aceptando simultáneamente el rol de mártir y pecadora. Tanto él como Karen se sintieron atraídos el uno por el otro, debido a su experiencia compartida de ser indeseados, de que el mundo los viera como abominaciones, viendo en el otro lo que les faltaba. Él representa la maldad del hombre, mientras que Karen se sacrifica por los demás, ambos deshumanizados en el proceso. Su conexión era una profunda y terrible codependencia, que esta hermosa y pura ave de fuego jamás podría replicar. Ja. Respiración dolorosa. Su garganta se contrae. Sin afectarme, juego con la mujer y la vacío. A través de los colmillos aplicados a su piel, bebo sin cesar su energía mágica y la llevo dentro de mí. Físicamente al menos es un abrazo. Pero no hay nada. Nada. No dejaba de pensar en Karen e ignoró por completo a Suzaku, aunque seguía acariciando y absorbiendo su magia. Sus dedos se movían por su costado, la piel suave y húmeda de sudor, la sensación puramente física, secundaria a la transferencia de energía. La acción fue puramente de ver, una extracción eficiente y automática de poder, de la misma manera que uno podría remover café distraídamente mientras piensa en algo mucho más importante. Suzaku estaba demasiado consumida por el dolor y la abrumadora comprensión de su degradación, que solo podía emitir sollozos silenciosos, con sus ojos rojos clavados en el espacio justo detrás de su hombro, buscando desesperadamente algo que no fuera la horrible realidad de la devoración del lobo. Su mundo se derrumbaba en la oscuridad absoluta y despiadada de una profunda violación, una corrupción que iba más allá de la simple muerte. Por favor, estoy perdiendo el conocimiento, qué extraño, es demasiado extraño. La súplica tiene un efecto contrario. Cada vez que escucho los gritos de la mujer, quiero sumergirme más profundamente en su energía mágica y, a este ritmo, hacerla pedazos. Tengo miedo, rojo, es como si me estuvieran masticando desde dentro. Ignoró las lágrimas en sus hombros, las gotas de humedad caliente que empapaban la tela de su jersey, completamente indiferente. Su dolor era una consecuencia necesaria de la transferencia de poder, un efecto secundario insignificante de su consumo obediente. De hecho, la agonizante profundidad de su desesperación, la absoluta fragilidad de su pureza resquebrajándose bajo su abrumadora corrupción, sus lágrimas la hacían aún más deseable. El deseo era puramente transaccional, alimentado por el principio fundamental de su existencia. El deseo lo recorría, un bucle psíquico continuo que era el motor de la lujuria misma. No sentía la emoción humana del deseo, pero estaba hecho de él, y la presencia de ella estaba llevando ese principio fundamental a un punto álgido. Esta es la reacción más pura. Está demostrando la hipocresía de su propia especie simplemente por existir en este momento. Pronto, el mundo exterior del bosque se oscureció por completo. El sol poniente desapareció hacía mucho tiempo, y solo la distante luz de la luna se filtraba entre los restos quemados del dosel forestal. Angra y Suzaku ya no llevaban nada puesto. Sus ropas habían sido descartadas rápidamente y despreocupadamente por Angra en su búsqueda de comodidad.
Por 79ª vez, hunde sus colmillos en su cuello. La acción metódica y repetida muestra la duración de su consumo y la mera duración de su terrible experiencia. Su pájaro de fuego hacía tiempo que había dejado de gritar. El grito silencioso se había extinguido por la fatiga y el agotamiento espiritual. Las lágrimas ya se habían secado, dejando vetas de polvo fino y sal seca en su hermoso rostro. Sus ojos rojos estaban conscientemente abiertos, pero vacíos como si estuviera muerta, mirando fijamente al oscuro dosel. En un horrible giro de supervivencia y cordura destrozada, dejó de resistirse y se entregó a su violador. La magnitud de la violación, el absoluto dominio conceptual y físico que ejercía, había sobrecargado su mente, forzándola a un bloqueo autoprotector donde la resistencia ya no era posible, solo la sumisión. Su cuerpo desnudo estaba lleno de sudor, saliva, suciedad, marcas de arañazos, donde la corteza del árbol o el suelo áspero rasparon su piel durante sus inútiles luchas, y tenía una pequeña cantidad de sangre alrededor de las marcas de mordeduras en su cuello y otras pequeñas heridas. El cuerpo de Angra seguía en acción, implacable en su afán por extraer hasta la última gota de poder y satisfacer la lujuria fundamental que lo impulsaba. El sonido de la piel húmeda contra la piel solo lo oían pequeños grillos. Los sonidos normales de la noche regresaban al disiparse finalmente el vacío acústico creado por la aniquilación de la bestia sagrada. Al poco rato, se detuvo y se separó de ella con naturalidad, rodando y comenzando a incorporarse. Se sintió renovado, con energía y completamente despreocupado por el caparazón de la mujer que dejaba atrás. Sin embargo, un par de brazos exhaustos lo abrazaron lentamente justo cuando estaba a punto de levantarse, sorprendiéndolo. El acto físico fue tan inesperado, tan completamente contrario a la reacción esperada de odio y rechazo, que se detuvo y bajó la mirada para mirar a la mujer que se aferraba a él. Era Suzaku quien parecía muy delirante, pero sus ojos tenían ese hambre aterradora y vacía que reflejaba su propia mirada depredadora de momentos antes. No, no te vayas, susurró mientras lo agarraba con la firmeza de alguien que se ahoga. Por favor, continúa. ¿Qué es esto? Incluso su perspectiva nihilista se vio momentáneamente desafiada por un dato aberrante. Un instinto de supervivencia. Un último intento fallido de negociar. La miró a los ojos. La pureza había desaparecido por completo, reemplazada por un vacío oscuro y hambriento, una profunda carencia que había sido arrancada violentamente de su alma. Sus acciones la habían destrozado durante sus horas de placer. La mera, absoluta violación, la corrupción conceptual de todo el mal del mundo, siendo forzada a entrar en su núcleo, no solo la había atormentado. La había alterado fundamentalmente, sustituyendo su innato y bondadoso deseo de protección por un deseo frenético y roto por la continuación de la única realidad que le quedaba. La presencia abrumadora y consumidora del lobo de la corrupción. La presa, en el acto supremo de colapso psíquico, había internalizado el deseo del depredador. La hermosa y elegante ave de fuego ahora buscaba activamente el abrazo de la sombra que la destruyó. Estás roto. Enterró la cara en su costado, temblando violentamente. Solo tú puedes arreglarlo, solo tú puedes llenarlo, por favor. ... Joder, no. Fou,